Buenas noches, doctor Villacorta. Ya contamos aquí con 1000 personas ya conectadas, esperando, muy entusiasmadas para escuchar su mensaje. Él es el doctor Manuel Villacorta, para las personas que no lo conocían. Es actualmente el candidato a presidente por el partido VOZ. Doctor, si se pudiera presentar para los que están acá en el canal, que están muy ansiosos de conocerlo. Bien, pues Byron, mira, en principio, muchísimas gracias por esta oportunidad que tú me brindas en tu programa, siempre incómodo. Eh, para mí es un privilegio estar contigo y estar precisamente en un medio alternativo de alto impacto como el tuyo y permitirme también comunicarme con tantas personas que están conectadas y que nos van a escuchar. Así que el agradecimiento es hacia ti por esta valiosa oportunidad. Gracias, doctor. Si nos pudiera tal vez hablar un poco sobre su formación académica y me están comentando si pudiera acercarse tal vez el micrófono un poquito más. Muy bien. Ahora se escucha bien, ¿verdad? Muy Ahora bien. sí, yo lo escucho bien. Ok, mira, yo inicio mis estudios universitarios en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ahí termino mi carrera como politólogo, ¿verdad? Estudié Derecho también simultáneamente, pero me percaté de que no iba a poder ser abogado, no iba a poder estar en las cuatro paredes de una oficina jurídica, de tal manera que pensé que lo mejor era la política desde ese momento. Eh, Luego tuve oportunidad de viajar a Londres para estudiar una maestría en comunicación, apoyado por una compañía internacional, la ICI, la Imperial Chemical Industries, con la cual trabajé durante algunos años. Y posteriormente termino mis estudios doctorales en España, en la Universidad Pontificia de Salamanca, España, con una tesis, ¿no?, ya denominada Transición a la Incertidumbre. De ahí pues que salió finalmente mi libro, Fusiles, Racismo y Protesta, la historia política de Guatemala. Esa es digamos, mi experiencia en cuanto a lo que es la academia, Byron. Digamos, yo considero, la única vez que he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, tiene una capacidad de análisis bastante específica y muy acertada. Muchas personas saben que usted tenía experiencia política anteriormente, no es la primera vez que usted participa en política, por así decirlo. Sí, fíjate, Byron, que eh, como toda persona, siempre tuve reacción a la participación política, porque siempre consideré que la política en Guatemala realmente no era un sistema político, sino un sistema cooptado por la partidocracia corrupta y que en esas circunstancias no era posible participar. Siempre lo creí. Pero conforme fui estudiando la teoría política, me fui dando cuenta, y también la historia nacional, que el tiempo pasa, el elemento más preciado de un ser humano, además de la vida y la libertad, evidentemente es el tiempo. Y llegué a una conclusión, la conclusión a la que llegamos todos los socialdemócratas. Hay dos formas de cambiar un país, de cambiar un Estado, de cambiar una estructura. Por la vía violenta, que es un golpe de Estado, es una revolución, un levantamiento popular, o por la vía electoral. Obviamente yo rechazo la violencia, no creo en la violencia, creo que no es el camino porque violencia engendra violencia y pensé que se podía intentar participar en política e intentar llegar al poder a partir de un proceso electoral. Fue una experiencia muy buena en el año 2019 con el movimiento político WINAC, contra toda la partidocracia corrupta en contra, sufrimos todo tipo de presiones, de vejámenes muy graves, pero fue una experiencia realmente maravillosa que me permitió conocer a ese monstruo por dentro. En esta segunda ocasión se presenta la valiosa oportunidad de participar de nuevo, que realmente te digo aquí contigo y en directo, no era un propósito extremadamente comprometido de mi parte hacerlo. Estuvimos evaluando algunos partidos que se acercaron a ofrecerme la candidatura presidencial, con ninguno logré cuajar y finalmente pues hablo con los diputados del partido Voz, creí que ahí sí podía haber un espacio, fue una feliz coincidencia, entonces la plataforma Guatemala Va, que venimos trabajando con el equipo para formación juvenil, se inserta, se integra con el partido Voz y hacemos una alianza verdaderamente interesante. Así es que esta es mi segunda oportunidad de participar, Byron. Gracias, doctor. Y hablando un poco sobre estos partidos que usted me comentaba que habían tenido algún tipo de acercamiento, es cierto que muchas personas se encontraban a la expectativa de su participación. Digamos, si pudiera decirme tres cosas que lo llevaron
a escoger al partido Voz, y si nos pudiera contar cómo fue el acercamiento con este partido, cómo funciona el financiamiento y qué lo diferencia de otros partidos. Bueno, mira, realmente partamos de algo. La política en Guatemala está contaminada. Y te puedo decir que no hay un solo partido que no tenga problemas internos. De una u otra forma, incluyendo los nuevos, vienen a reproducir algunos vicios del sistema político tradicional. Como toda institución, los partidos políticos no están constituidos por arcángeles. Hay todo tipo de gente. En todos los partidos de Guatemala hay gente buena y hay gente mala. El acercamiento fue a partir de una comunicación, de un llamado telefónico de Carlos Barrera, quien conocía. Posteriormente me reuní con Jairo, me reuní con Orlando Blanco, con Oscar Argueta, con Karina, con todo el equipo, y empezamos a platicar la posibilidad de que yo me integrara al partido. Me pareció que era un partido que valía la pena porque era un partido que tenía o que tiene una ideología muy similar a la mía, que es una ideología de izquierda democrática, una ideología socialdemócrata, en donde se concilia el Estado y el mercado, ¿verdad? En una armonía, en un trabajo conjunto. Luego me gustó mucho que estos diputados han formado el grupo parlamentario de oposición y durante 2 largos años, apoyados incluso por una figura notable a la cual admiro de todo corazón, que es Aldo Dávila, han dado la batalla en contra de los corruptos. Ellos denunciaron la alfombra rusa, denunciaron la compra detestable de la vacuna Sputnik y los negocios sucios que hizo el gobierno con esas empresas, denunciaron la minera en Izabal, que estaba causando destrozos y que afortunadamente logró cesar operaciones. Acaban de denunciar el nuevo hospital de Chimaltenango, 67 millones malversados. Han interpelado ministros, como ustedes han visto, recorrido hospitales, estaciones de policía, escuelas, para denunciar la realidad del país. Me pareció que era un equipo valiente. Me pareció que no hay otro partido político en Guatemala, ninguno, que esté haciendo eso. Ninguno de los otros diputados que tengan ese valor, porque realmente enfrentarse a ese monstruo no es broma. Y lo estamos viendo con los antejuicios. Estos diputados tienen intentos de quitarles el antejuicio por cantidades, Byron. El caso... Híjole, creo que ustedes escuchan al doctor. Se nos cayó la señal del doctor, ¿verdad? Ok, doctor, se No, nos perdió su sí, señal a media pregunta, pero recapitulemos un poco la pregunta para amarrarla, sí, porque, digamos, las críticas hacia el partido son bastantes. La gente aquí no tiene, digamos, no han dudado en apoyarlo a usted, pero sí existe cierta duda de este mismo bloque que nace de una fractura de la UNE. Y todavía les queda ciertas dudas. Si usted tal vez podría darnos unas cuantas razones para que las personas puedan tal vez cambiar su perspectiva o tomar una decisión de por qué usted toma la decisión sí. de trabajar con estos Mira, diputados. perdón, ¿me escuchas ahora? Ahora sí se escucha perfecto. Bueno, te decía que a mí me encantó el partido Voz porque además de tener una ideología socialdemócrata como la mía, ahí se formó en ese partido el grupo parlamentario de oposición. Es un grupo parlamentario de oposición al cual se sumó Aldo Dávila y que han hecho interpelaciones contra ministros, funcionarios, visitas a instituciones del Estado donde han demostrado la corrupción. Denunciaron la alfombra rusa, denunciaron la compra ilícita de vacunas Sputnik, denunciaron a la minera en Izabal que está destruyendo los recursos naturales y lograron cesar operaciones. Acaban de denunciar el mal manejo de los 67 millones en el nuevo hospital de Chimaltenango y como esto, muchas cosas más. Han sido violentados, han sido perseguidos, les han tratado de aplicar antejuicios. El propio Aldo Dávila tiene 60 intentos de quitarle el derecho al antejuicio, es decir, el antejuicio mismo. Es decir, me gustó que era un partido y un grupo de diputados valientes que no son perfectos, pero que están haciendo lo que ningún otro partido y ningún otro diputado están haciendo al interior del Congreso. Vi valentía, yo soy una persona de coraje, me gusta esa acción, ahí encontramos un empate en cuanto a fórmula de trabajo, de tal manera que me siento muy cómodo. No son tránsfugas, no son ex-UNE, no son reciclados de la UNE, como todos los enemigos de la democracia quieren hacer ver. Ellos son jóvenes que intentaron rescatar la UNE como un partido socialdemócrata que era en sus inicios.
no lo lograron, pues tampoco claudicaron, se fueron a formar un nuevo proyecto y hay que decir que el partido Voz fue duramente limitado, no se quería permitir su participación legal, hubo bloqueos, costó muchísimo que se les autorizara. Así es que creo que es un partido que se desmarca de la partidocracia corrupta, la gente lo está conociendo, y no solo son los diputados los que lo integran, es una cantidad impresionante de jóvenes, mujeres, indígenas, como ustedes pueden ver en las redes sociales. Es decir, es un partido inédito que ha crecido extraordinariamente en 4 meses como no lo había hecho ningún partido político en Guatemala. Gracias, doctor. Nosotros sabemos que, como usted lo decía anteriormente, la corrupción es un monstruo gigante y ninguno se salva de esto. Aprovechando esto para avisarle, cuando nosotros en este programa contamos con NetCenter, lo hacemos saber solo para que marquen ficha, solo para comentarle, NetCenter ya se encuentra acá haciendo ciertas preguntas. Una de las preguntas que yo tenía para usted, sabemos que, como habíamos dicho, uno de los problemas más grandes que tiene Guatemala es la corrupción. Y la preocupación de muchos es esto, ¿verdad? O sea, en vez de cómo confiar en un político, que en vez de entrar a combatirlo puede llegar a caer en esta tentación. ¿Cuál es su opinión sobre la corrupción en Guatemala y cómo piensa abordar este problema si usted queda como presidente? Bueno, mira, Byron, lo primero que yo quiero hacer, que creo que el primer paso para combatir la corrupción es que tú quites la cabeza podrida del pez del puesto. Si nosotros llevamos una ministra de salud, por ejemplo, transparente, comprometida con la ética, capaz, ya dimos un paso significativo. Se ha roto esa estructura interna en el Ministerio de Salud. Si ella viene con el apoyo técnico, tecnológico, de investigación que vamos a aplicar para detectar todas las otras áreas del ministerio en donde haya corrupción, y ella combate esa corrupción a partir del nombramiento de personas éticas y transparentes, seguimos avanzando. Otro aspecto fundamental es que hemos estudiado con Jorge Mario García, que es el candidato vicepresidencial especialista en criminología y cibernética, y vamos a utilizar varios sistemas de informática para penetrar todas esas redes que se están enriqueciendo en el Estado. Es decir, también va a haber un control cruzado del patrimonio de los funcionarios con el que ingresan y el que salen de sus puestos. Otro aspecto fundamental que nosotros creemos es básico también es implementar, y esto es fundamental, la consulta ciudadana vinculada con la revocatoria del mandato. ¿Qué significa esto, Byron? Que pasados 2 años, un diputado, un alcalde, un presidente puede ser puesto a la palestra pública para que el pueblo defina si continúa o no en su cargo, algo que no existe en Guatemala. Se convoca a una consulta ciudadana coordinada por el Tribunal Supremo Electoral, y si un municipio dice que ese alcalde se va, porque se va, él se tiene que quitar. Se le va a iniciar obviamente un proceso penal por incumplimiento de funciones o por corrupción. Al tener las consultas ciudadanas vinculantes con la revocatoria del mandato, ningún presidente, ningún diputado, ningún alcalde va a estar tranquilo porque no es un cheque en blanco por largos 4 años para hacer lo que quiera. Va a haber un mecanismo de fiscalización directo. Pero también creemos que es importantísimo endurecer las sanciones penales, Byron. Hemos visto, lo acabamos de ver en el hospital de Chimaltenango, 67 millones malversados, y el funcionario que los malversó con una medida sustitutiva, los 2 días estaba muy cómodo en su casa viendo televisión. No puede ser. Vamos a hacer desde la separación de poderes todo el esfuerzo para que las sanciones penales sean devastadoras, implacables, aleccionadoras con todos los corruptos. No vamos a tener ninguna benevolencia para aquellos que han robado el erario público que tanto cuesta conseguir. Y finalmente la corrupción también la vamos a combatir implementando campañas de ética y moral a nivel social, porque todos estos corruptos no vienen de Marte o de Júpiter, nacen de nuestras propias entrañas, Byron. Algo está pasando en la sociedad y hemos ido perdiendo los valores, y esto se tiene que atacar también desde la percepción de la familia, de la escuela, de la educación, desde el cuerpo interno de la propia sociedad. Tenemos una visión holística de lo que es la corrupción y vamos a ser muy eficientes en el combate a la misma, no tengo la menor duda. Gracias, doctor. Muy esperanzador ese mensaje. Digamos, muchas personas esperan la entrada de un partido de oposición que se tomen ciertas decisiones pragmáticas que pudieran cambiar la historia del país.
pero sabemos que al entrar al gobierno es un escenario un tanto diferente, porque existen diversos grupos de poder que tal vez no lleguen a pensar de la misma forma que usted lo haga. ¿Cómo piensa abordar estos grupos de poder? Y si pudiéramos poner un ejemplo, ¿cómo usted tomaría entonces al CACIF en esta toma de decisiones? Mira, Byron, yo soy una persona mayor. Estoy haciendo un intento extremo. Dejé mi empresa de lado, de la cual vivo desde hace 10 años, porque soy un pequeño empresario, no vivo del Estado, yo no le cobro al Estado. Yo no trabajo con el sector privado, ni tampoco con la cooperación internacional, ni en ninguna ONG. Hoy, afortunadamente, se puede ver en cualquier página de Internet. Vivo de mi empresa y te puedo decir lo siguiente. He llegado a la conclusión de que el país va a combatir la pobreza, que es el problema más grande que tenemos a partir de las inversiones. Yo quiero tener una relación muy fraterna, muy respetable con todos aquellos empresarios que quieran invertir en Guatemala, porque la inversión es fuente de trabajo y el trabajo es ingreso, el ingreso es consumo y eso es producción, es un círculo virtuoso. Yo he hablado ya con algunos empresarios fuertes hace muy poco tiempo, en cuestión de semanas, y hemos platicado respecto de la tragedia de Guatemala. Ellos no están contentos con esta Guatemala, se hacen responsables también en su dimensión de cómo está. Particularmente porque financiaron partidos que lejos de llevar el país hacia la democracia y el desarrollo, lo llevaron a un agujero terrible. Están conscientes de eso. Yo se los he dicho, porque Villacorta no tiene dos discursos. Y si alguno de ellos lo está escuchando, sabe que así lo he dicho. Yo creo que tenemos que formar ya un gobierno de unidad, un gobierno de reconciliación, ver hacia adelante. Byron, yo no quiero seguir acarreando los odios, los recelos, el fanatismo de seguir haciendo emplazamientos y acusaciones. Tenemos que salir adelante todos. Yo creo que los grandes empresarios tan conscientes como los medianos y los pequeños que no se puede salir adelante si no hay carreteras, si hay extorsiones, si no hay Estado de Derecho. Es decir, es necesario hacer un cambio en el país. Hoy el enemigo del pueblo es la partidocracia corrupta. Es ese monstruo apocalíptico de las 4 cabezas. Esos 2 señores y las 2 señoras que aparecen en las encuestas falsas todo el tiempo, que se quitan, que se cambian. Ese es el verdadero enemigo del pueblo. Y hoy me haya satisfecho muchísimo cuando he hablado con los grandes empresarios, que con mea culpa han aceptado que apoyaron ese modelo y que hoy ven en la partidocracia corrupta el peor enemigo del país, porque ellos lo que se dedican es a saquear el Estado sin posibilidades de que tengamos política pública, y por eso estamos en un caos en materia de educación, salud, infraestructura, seguridad, por donde se mire. Ya estamos encontrando puntos de conciliación. Yo quiero que mi gobierno sea un gobierno que fomente las inversiones internas, externas, ofrecer todas las posibilidades para que esto funcione, ya más allá de las diferencias, porque creo que lo que los guatemaltecos necesitan es trabajo, es un ingreso, vivir en paz. Doctor, una pregunta un tanto exacta, ¿no le da un poco de temor que estos mismos empresarios tal vez estén negociando o financiando con otros candidatos como estas 2 personas que usted mencionaba anteriormente? Mira, yo creo que aquí pasa algo, ¿no? Y es una dinámica, es una inercia política. Si estas 4 cabezas del monstruo apocalíptico que menciono, Torres, Ríos, tú eres un programa incómodo y yo voy a ser incómodo, la señora Torres, la señora Ríos, Mulet y Conde, que son las 4 cabezas del monstruo apocalíptico, el verdadero enemigo del pueblo, pues obviamente son las que van a ganar a través del fraude sistémico. No me cabe la menor duda que el gran empresariado, incluso la comunidad internacional, se va a ver obligada a negociar con ellos. Pero vamos a tener un lastre, vamos a estar arrastrando un país con grandes problemas. Pero si con el partido Voz, que estamos logrando mucho apoyo, seguimos ganando ese apoyo, porque mientras la partidocracia corrupta apela a la ignorancia de la gente y se vale de la burla de la gente mediante un TikTok, mediante regalar comida o dinero, nosotros nos valemos de apelar a la inteligencia, a la conciencia del pueblo. Y estamos ganando la batalla desde esa perspectiva, Byron. Estamos subiendo mucho. Las encuestas falsas no me ponen, pero yo te puedo decir que cuando hemos andado en caravana, los carros paran, se bajan a saludarnos. Eso no lo tiene otro partido. Yo te invito a que revises mis páginas de redes sociales. La gente dice que a dónde llega para afiliarse, que cómo hacen para apoyarme, que cuando llego a Petén. Míralo. Y son cuentas reales. Eso no está pasando con otros candidatos. Entonces, nuestra medición es que estamos ganando mucha simpatía. Si el pueblo convierte el 25 de junio en el gran milagro del cambio, también los grandes empresarios
también la cooperación internacional va a respirar tranquila, porque va a llegar un gobierno que no se va a dejar manipular. Yo se lo dije a ellos, en una relación de respeto gobierno con su gran empresariado, en donde se pague impuestos, se pague salarios dignos, no se trate de cooptar el Estado. Si nos entendemos, van a tener un gobierno al servicio de las inversiones, buscador de grandes negocios para ellos y para el pueblo. Entonces yo creo que ya llegó el momento, y se lo dije, de que ustedes grandes empresarios pierdan el miedo a los cambios. Guatemala necesita cambios, ustedes están muy mal ya. Entonces, es una situación complicada, apreciado Byron, pero tengo la fe, la esperanza de que sí podemos negociar y que lejos de tener a los grandes empresarios como un grupo confrontativo, lo vamos a tener como un aliado, viendo pues que vamos por el camino correcto de la historia. Gracias. Cuando hablamos de negociar y de tener una política más moderada que radical, por así decirlo, sabemos que el problema de la oposición actual entonces sería la negociación, ya que muchos o simplemente no lo hacen, u otros lo hacen sin conocer su límite y pierden una legitimidad en el proceso, como ya lo hemos visto. ¿De qué forma entonces usted abordaría esta negociación y cuál sería el límite de Manuel Villacorta a la hora de negociar con estos empresarios o estos grupos que estamos hablando? Mira, en cualquier parte del mundo, todos los empresarios poderosos van a buscar beneficios corporativos. En Alemania, en Estados Unidos, en Haití o Guatemala. Lo que se trata es de encontrar un mecanismo en donde todos, Estado como gobierno, los grandes empresarios, las organizaciones sindicales, en fin, podamos caminar hacia la misma dirección. Yo creo que los empresarios están conscientes de que si tienen un margen de utilidad en sus operaciones anualmente hablando, pues ya ganaron mucho, ¿verdad? Y que pueden seguir ampliando el margen de utilidad si Guatemala es un país que garantice estabilidad económica, infraestructura, con Estado de Derecho, no violencia. Entonces ellos crecerían mucho más. Todos los empresarios con los que he hablado, apreciado Byron, me han dicho lo mismo. Es un eje transversal que les cruza. Les preocupa el contrabando, les preocupa la delincuencia, les preocupan las extorsiones, les preocupa el pésimo estado de la infraestructura nacional que no los hace competitivos. Están preocupados por muchas circunstancias de la realidad nacional. Yo confío, de verdad, en que ellos ya entendieron que se hace necesario un gran cambio en donde el Estado les va a ofrecer las garantías a ellos, a los medianos y a los pequeños empresarios, para que puedan operar mejor. Pero tiene que haber sacrificios, y los grandes empresarios tienen que entender que tienen que tributar como tienen que tributar, que tienen que sujetarse a una verdadera ley de competencia, ¿verdad? En donde no se patrocinen monopolios o oligopolios o duopolios, por ejemplo. En donde ellos entiendan, y esto es muy importante, que se lo he recalcado, en el sentido de que yo no voy a permitir ninguna cooptación del Estado. Ha sido tradición aquí y en muchas partes del mundo que los empresarios te recomiendan, entre comillas, al ministro de Economía, al ministro de Agricultura, al ministro de Finanzas o al presidente del Banco de Guatemala. No va a ser así. Yo voy a nominar a la persona más técnica, más capaz, que tenga una visión global del país y a la larga le va a beneficiar también a ellos. Es decir, estoy tratando de profundizar esos diálogos, que ellos pierdan el miedo y que sepan que podemos hacer cambios sin que les impliquen los riesgos que ellos siempre han visto en gobiernos que no son precisamente gobiernos al servicio de ellos, como han sido todos los gobiernos desde hace 70 años para acá. Gracias, doctor. Definitivamente esto sí ha logrado levantar ciertas cejas a la hora de que se habla de una negociación y muchas personas acá en los comentarios están preguntando sobre una aparente relación con Roberto Arzú. ¿Tiene usted alguna relación con este personaje? Porque candidato todavía no podría ser confirmado. Sí, mira, eso fue a raíz de una entrevista que se me hizo en un medio televisivo nocturno, ¿no? Se me preguntó que con qué partido definitivamente yo no iba a negociar. Y lo dije claro, con nombre y apellido. Yo no voy a negociar con Mulet, no voy a negociar con Ríos, con Torres y con Conde. Porque todos esos partidos vienen de la misma matriz, que es la partidocracia corrupta. Ahí vamos a ver un foro en televisión dentro de 3 días o 2 días, en donde los 4 van a aparecer. Ya vemos cómo este modelo corporativo, ¿verdad?, en estos medios, está prefabricando ya el fraude electoral sistémico. Son los que se mandan a hacer sus encuestas y salen en primeros lugares. Con ellos yo no voy a negociar jamás.
Luego me preguntan con quién podría negociar. Entonces le dije, bueno, hay candidatos, por ejemplo los candidatos de MLP, que fueron arbitrariamente desmarcados de la contienda. Está Roberto Arzú, por ejemplo, que para mí, contra todo lo que se diga, creo que es una persona que, además, o a pesar de haber nacido en una cuna de oro y con una cucharita de plata en su boca, es una persona que ha venido haciendo conciencia. Esa es mi percepción. Yo tengo derecho a pensar y respeto el derecho de los demás, pero yo sí creo que Roberto Arzú ha ido dando un viraje hacia un mayor nivel de conciencia social. No estuvo en la San Carlos, no ha tenido formación política para entender la problemática social desde sus raíces. Él ha estado en otras esferas de grandes negocios. Sin embargo, sí veo en él alguna posibilidad de encontrar algún tipo de identidad en el contexto de cambiar el país de sus propias estructuras. En el caso de MLP, pues no digamos, ¿verdad? Yo le he dicho claramente, a mí yo no llego a estos programas, apreciado Byron, para endulzarle el oído a nadie. Yo tengo un discurso, Villacorta no tiene dos discursos. Y me dicen, tened cuidado porque perdés este voto, perdés el otro. MLP es un proyecto histórico de reivindicación indígena y campesina que tiene todo el derecho a seguir creciendo. Eso no implica que yo no estoy de acuerdo con la nacionalización de la energía. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, por ejemplo, con los bloqueos a las carreteras. No estoy de acuerdo con una reforma a la Constitución en este momento. Es mi derecho a pensar. La diferencia, yo lo digo claro, directo, y eso genera a veces polémica. No tengo dos discursos, decir algo por aquí, algo por allá. Entonces, pero sí creo que con MLP tengo relación, hay contactos, hay comunicación. Con Roberto Arzú no tengo ninguna comunicación, han sido diálogos con algunas personas que lo conocen a él y me conocen a mí, en donde se ha abierto la posibilidad de un futuro y potencial diálogo. En un proceso electoral todo debe estar abierto, apreciado Bayern. Ok, muchas gracias por haber aclarado esto. Creo que esta duda pues, había pasado bastantes días en las redes sociales. Hablamos un poquito de cuestiones que tal vez no está de acuerdo con otros partidos de oposición, pero si podría identificar tal vez usted algunas similitudes con los partidos de oposición que tiene. Tal vez digamos Semilla, un URNG Maíz o WINAC o el mismo MLP. Mira, yo creo que la verdad, yo percibo en este momento que lo que está ocurriendo es que hay terceros en discordia que están tratando de generar división. Esa es mi percepción. Yo creo que hay gente de malas entrañas que está tratando de generar división entre proyectos como URNG, WINAC, Semilla, VOZ o MLP. Te lo digo porque, por ejemplo, cuando yo he publicado algo en Twitter, por ejemplo, particularmente es Twitter, que es esa red tan polémica, hay muchos comentarios que llevan una dosis de mala fe. Y tú investigas las cuentas de dónde vienen, y lamentablemente vienen de sectores radicales de esos mismos partidos, que ahí está. A mí me da mucha tristeza, porque realmente debería de unirnos una ideología democrática. Debería de unirnos el entender que si estamos unidos pesamos más. Quien tiene la unidad lo tiene todo. Pero lamentablemente también hay que decirlo, hay lucha de liderazgos a nivel de dirección, ¿verdad? Porque te voy a poner un caso claro, porque como te digo, tu programa es siempre incómodo, yo también voy a ser incómodo. Adelante. No se logró una alianza de izquierda. Semilla tiene su candidato, WINAC URNG tiene su candidato, MLP tenía su candidata, ojalá participe, vos tienes su candidato. En el caso de Semilla, URNG y WINAC, particularmente hablando, ellos, cada quien va con su candidato presidencial. Pero es que lleva atrás la disputa de las diputaciones, Byron. Eso es lo que pasa. Y por eso es que no hay unidad, porque si no van menos en el carro de las diputaciones. Pero sí se ponen de acuerdo para lanzar una candidatura de alcalde, porque ahí ya no hay diputaciones. ¿Cómo es posible que se pongan de acuerdo para lanzar un candidato a alcalde y no se pongan de acuerdo para lanzar su propio candidato presidencial, que hubiera sido mucho más fuerte? Pero es que la dirigencia de WINAC, URNG y Semilla quiere proteger a sus propios diputados. Entonces una unidad ya no les garantiza a todos estos participar y llegar al Congreso. Ahí no, ahí cada quien se la juega por su lado. Error histórico, porque los resultados van a ser devastadores, creo yo, para ellos. Eso pienso. En el caso de la alcaldía, como ya no hay disputa por diputaciones, la alianza fue automática y rapidísima, en cuestión de segundos.
Esas son las cuestiones que se aprenden cuando uno estudia ciencia política, ¿no? Y la llevas a la realidad nacional en estudio de coyuntura. Lamentablemente, y no es un problema de ahora, es un problema que se trae desde hace muchísimos años atrás, que los movimientos democráticos e izquierda no se unen, y que es peor, no hay peor cuña que la del propio palo. Yo estoy recibiendo muchos ataques de esos sectores. De verdad, mira mi Twitter. Cada vez que me ataca alguien y tú investigas la cuenta, aparece que es simpatizante de Semilla, por ejemplo. Me hicieron un estudio de mis muchachos y había 75 personas de Semilla atacándome. Yo no entiendo por qué. Yo conozco a Samuel, conozco menos a Bernardo, 2 veces en mi vida lo he visto, pero yo les he respetado, conozco al papá de Samuel, pues somos 2 personas fraternas. Entonces, me da mucha tristeza que eso se esté dando, y no entiendo realmente por qué, porque realmente lejos de ayudarnos, nos estamos destruyendo, nos estamos haciendo daño. Yo creo que esto hay que hablarlo claro y hay que decirlo. Yo invito aquí a Samuel Pérez y a Bernardo que revisen eso y se van a dar cuenta de que lo que estoy diciendo es cierto. Haciendo encuestas, por ejemplo, donde de antemano se lo han dicho entre ellos para salir inmediatamente favorecidos. Eventualmente porque se puede comprar votos en Twitter. Mira, estas cosas no deberían estar pasando. La juventud no tiene trabajo, los niños están desnutridos, la delincuencia está creciendo, se nos está destruyendo el país. Estas cuestiones no deberían estar pasando si realmente estuviésemos haciendo una política madura, responsable y comprometida. Ojalá que Bernardo, ojalá que Samuel revisen eso y se den cuenta que lo que estoy diciendo es totalmente cierto. Jamás vas a encontrar un ataque de personas del partido Voz hacia ellos. Por el contrario, el respeto ha sido permanente y lo hemos demostrado en todas las instancias. Ok, gracias, doctor Villacorta. Hablando sobre esto, pues yo asumiría que a la hora de llegar al Congreso de la República, la oposición de estos partidos son los que más la tienen que apoyar. Pero hablando sobre un fenómeno muy específico que yo encuentro en el Congreso de la República, es que hay candidatos que tienen lazos directos con el narcotráfico. Y obviamente estas personas también buscan cierta negociación, cierto roce. ¿Cuál es la postura de Manuel Villacorta ante el narcotráfico? ¿Y de qué forma usted creería que se puede contrarrestar este problema, especialmente enfocado en la ocupación de cargos políticos? Bueno, mira, es algo muy difícil ya, porque en el año 2000, yo por eso le digo a los jóvenes, estudien historia, jóvenes, en el año 2000 llega al poder el FRG, el papá de la señora Ríos, y utilizando a una persona como en Alfonso Portillo. Por primera vez en la historia llega al poder político de Guatemala, a las alcaldías, al Congreso y a la presidencia, un partido político financiado por el crimen organizado, por la Red Morena, por los contrabandistas. Es decir, ¿qué podíamos esperar? Fue el debut del crimen organizado en la política, ¿ya? Es el crimen organizado que entendió que podía participar en política, que podía financiar políticos, porque era más fácil caer en corrupción si el crimen organizado financió alcaldes, diputados o presidentes. Entonces, esto llegó a un nivel tal de degeneración y de infección al sistema político que todos los partidos políticos, por lo menos, te puedo decir, el partido Voz no, y espero que no se nos vaya a colar nadie, están penetrados por el crimen organizado. Nosotros estamos dispuestos, y lo hemos hecho, a pasar listados del partido a organismos internacionales de seguridad. Lo estamos haciendo para saber si alguna de las personas a nivel del alto liderazgo incluso tiene algún vínculo con una actividad ilícita, y hasta el momento hemos salido libres de ningún problema, de algún problema. Eso a mí me tranquiliza y me agrada. Va a ser muy difícil la lucha contra el narcotráfico, pero la vamos a lograr. Va a ser una reestructuración total de las Fuerzas Armadas del Ejército de Guatemala, que va a estar preparado para velar por el perímetro de nuestros 108.000 kilómetros cuadrados de territorio. Va a estar preparado para enfrentar tragedias cuando los fenómenos naturales se conjuguen con pobreza, por ejemplo, condiciones sociales vulnerables. Va a estar preparado con equipo técnico de primer nivel, cooperación internacional, incluso centros de inteligencia regionales para combatir el narcotráfico con toda la fuerza. Desgraciadamente Guatemala, para eso, desde la posición geográfica en que estamos, pues es un paraíso para el narcotráfico. No tenemos Estado, no hay autoridades, es un país en donde predomina la ley de la selva, una región selvática, volcánica, donde pueden operar con sus pistas, pueden repostar combustible, pueden trasegar la droga por tierra, por ríos, por lagos. Es decir,
Ellos ya aprovecharon esas maravillas que tiene Guatemala, nosotros todavía no las hemos aprovechado desde la perspectiva del desarrollo socioeconómico. Va a ser difícil, Byron, pero no es imposible. Estoy decidido que si nosotros, al momento de tomar el poder, que no tenemos ningún vínculo con el crimen organizado, sabemos hacer el trabajo, lo vamos a lograr. Gracias, doctor Villacorta. Hablando un poquito sobre este tema, también están preguntando bastante por la USAC, y yo lo tengo aquí ya escrito, entonces solo para decirle los comentarios, ya están las preguntas. Pasando un poco a esto, hay un problema en el sistema de justicia, esto es más que obvio de decirlo, y nuevamente, digamos, hay cierta resistencia a tener una justicia equitativa. ¿Qué piensa hacer usted para mejorar el sistema de justicia en Guatemala y que se puedan garantizar pues una igualdad ante la ley para todos los ciudadanos? Bueno, mira, yo soy muy respetuoso, entiendo que existe separación de poderes. El sistema judicial es uno, el poder judicial es uno, el poder ejecutivo es otro. No obstante, dentro de las garantías y derechos que desde la presidencia se puedan tener apuntaladas por el mandato constitucional, voy a hacer todo lo posible por fortalecer el sistema de justicia. El sistema de justicia no solo es la Corte Suprema de Justicia, también es la Defensa Pública Penal, también es el Ministerio Público, también es la Corte de Constitucionalidad, también es el Ministerio de Gobernación que participa en las capturas, por ejemplo. Es de decirte que a mí se me preguntaba mucho, y a veces sé que con mala fe estos netcenteros, ¿verdad?, para tratar de ponerme en evidencia, Villacorta, ¿usted va a traer a la CICIG, sí o no? ¿Usted es pro-CICIG o anti-CICIG? Pues te contesto de una vez. Para mí la CICIG fue un experimento inédito de Naciones Unidas que no se había dado en otro país del mundo, con sus luces y sus sombras, y lo repito, con sus luces y sus sombras. Hizo muchas cosas buenas, pero hubo algunos errores también que fueron realmente inaceptables. Sin embargo, yo diría que en términos generales, el trabajo de CICIG vino a ser positivo. No podemos nosotros prescindir de la cooperación internacional en materia de investigación, porque no tenemos los recursos. En Guatemala, el 97% de los delitos quedan en impunidad. Vamos a necesitar también tener asistencia legal en ese sentido, Byron, y de tecnológica y de inteligencia internacional para apuntalar la investigación y habilitarle la persecución penal al Ministerio Público con toda fortaleza, y un Ministerio Público que verdaderamente aplique persecución penal, y un sistema de justicia pronto y cumplido que haga justicia, no como ahora, no como decía Galeano. La justicia en nuestros países es como la serpiente, solo muerde al que va descalzo. Eso ya no puede pasar. Es cierto, hablando un poco sobre el plan de trabajo que yo lo leí, se menciona bastante sobre el fortalecimiento de instituciones, lo cual creo que estoy de acuerdo con usted, es muy necesario, pero cuando hablamos de fortalecimiento, mucha gente lo interpreta más o menos como un aumento de presupuesto y de personal. ¿De qué acompañaría entonces este fortalecimiento de varias instituciones? La institución del organismo ejecutivo, dices tú. Sí, yo me imagino que ha de tener ha de haber un fortalecimiento definitivamente, como usted decía, porque yo lo vi en el Ministerio Público y que mencionaba el fortalecimiento al mismo tiempo también de las Cortes. Sí, mira, obviamente ahí existen varias cuestiones, ¿no? Para fortalecerlo tú tienes que tener la capacidad institucional, tienes que tener todas las técnicas operativas, los recursos técnicos, científicos, tienes que tener presupuesto, tienes que tener contratado al mejor personal, tienes que tener actualización y formación permanente y constante a todos aquellos que están dentro del propio sistema. Y tienes que tener una gran voluntad política para decirle al crimen organizado: señores, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Gobernación no son agencias de ustedes, son órganos al servicio de la justicia popular, al servicio de la justicia nacional, y así lo vamos a aplicar. Yo voy a ser muy respetuoso, como te digo, de la separación de poderes, pero dentro de las categorías que yo puedo utilizar, apuntalado por lo que me manda la Constitución, lo vamos a hacer, Byron. Ok, y digamos, hay casos muy únicos aquí en Guatemala que muchos han sido llamados incluso persecución política, muchos son liderados por grupos afines al régimen, y como usted dijo, si vamos a ser incómodos, seamos, muchos han sido liderados por la Fundación contra el Terrorismo. Sabemos que también, incluso muchas de las denuncias que tiene Aldo, como usted lo mencionaba, son de parte de este grupo, y sabemos que, como usted lo dijo, la independencia del Ministerio Público tiene que ser respetada, pero ¿cuál sería su postura ante una fiscal general como Consuelo Porras, un fiscal como Rafael Corrochiche y un grupo como la Fundación del Terrorismo, contra el Terrorismo, perdón? Mira, el activismo de la Fundación contra el Terrorismo, que desde la otra perspectiva popular la gente lo llama Fundaterror, no debe ser permitida. Ninguna instancia externa tiene el derecho de incursionar, de penetrar y de contaminar un proceso judicial. Nadie, venga de donde venga.
Se está permitiendo porque evidentemente en el péndulo regresamos otra vez hacia una situación de vuelta a la politización de la justicia, pero yo estoy totalmente en contra de eso. No se puede permitir. Yo creo, por ejemplo, de que la justicia tiene que ser pronta, cumplida. Por eso tenemos aquella imagen de aquella señora con los ojos vendados y la daga en la mano y una libra, no una balanza. Va a ser justicia quien sea, no importa quién sea, familiar, amigo, desconocido. La justicia es la justicia. La justicia tiene que operar sin intromisiones de ningún tipo. Realmente la acción de la Fundación contra el Terrorismo ya ha rayado ya en los excesos. Entiendo que hasta algunos sectores muy reaccionarios del país ya están inquietos por eso. Se les fue de la mano ese proceso, ese proyecto, ese grupo. Creo que no debe funcionar así jamás en la justicia. Esto es fundamental. Hay un tema que me inquieta un poquito, apreciado Byron, y es que mi teléfono tiene una carga en batería muy poca, me está tirando ya un número 2, fue una pena no poder tener carga. No sé si esto yo todavía pueda solucionarlo, ojalá que sí. El tema No sé es si que, se puede conectar un cargador así únicamente, así también tengo yo mi teléfono. ok, creo que sí, pero tengo mis audífonos conectados al plug en donde entra el cargador. Ok, Entonces voy a ver si es posible, si me das un minutito, tratar de perfecto, sí, sí. utilizar unos audífonos inalámbricos. Vamos a ver. Claro que sí, doctor, tómese su tiempo. Gracias a los comentarios también para mientras que están poniendo las preguntas. Créame que las preguntas sí las tengo formuladas, pero vamos paso por paso, vamos por estructura. Entonces, téngame un poquito de paciencia. La pregunta de la USAC sí está. Tenemos bastantes preguntas más. Solo aguantemos. En materia de justicia y de corrupción es lo que estamos tratando ahorita. Ya vamos a llegar más. Y si ustedes tienen preguntas más exactas, también me la pueden hacer. Sí, las personas que están poniendo mi nombre. Ok, yo creo que ya está solucionado, Ahora Byron. sí, ya, ya, doctor, ¿Me muchas escuchas? ¿Me gracias. escuchas? Lo escucho perfectamente. ¿Usted Perfecto, me escucha? perfecto, ya estamos tranquilos. Perfecto. Tenemos todo el tiempo del mundo ahora, qué bueno. Hay bastante insistencia acá en los comentarios de que se puedan decir tal vez soluciones concretas. Entonces, no sé si tal vez le gustaría presentar algunas partes de su plan de gobierno, más que todo enfocado en el tema de la seguridad, algo que nos afecta a todos, desde asaltos, extorsiones, crimen organizado, como ya lo mencionamos antes. ¿Cómo piensa entonces mejorar la seguridad de este país? Porque yo vi también que existía de ahí la creación de cuerpos policiales. A mí me gustaría un poco indagar un poco más en este tema y que nos dijera cómo piensa abordar en estos 4 años el tema de la seguridad. Ok, mira, yo lo he planteado, nosotros identificamos dos causales que están abonando el tema de la inseguridad, de la violencia, de la delincuencia. Una de las causales viene de la delincuencia común, la otra causal es el crimen organizado. La delincuencia común está vinculada definitivamente a las condiciones socioeconómicas prevalecientes en el país. Muchas de las personas que se vinculan a la delincuencia común son personas que lo hacen producto de una alta necesidad a recurrir al delito para poder tener algún tipo de ingreso, porque las condiciones, digamos, de marginación de lo que es el modelo económico son totales. Además de, obviamente, está estudiado, Philip Zimbardo lo estudia muy bien, el gran psiquiatra y analista americano, ¿no? Que bajen la pobreza, las condiciones de limitación de reproducción material, te van llevando a cierta desintegración emocional, lo cual puede venir en un momento dado a ser potencialmente que una persona se convierta en una amenaza para la sociedad. Esa delincuencia común se tiene que combatir, obviamente, a través de programas de desarrollo socioeconómico. En una comunidad donde tú ya tienes empleo suficiente para los jóvenes, por ejemplo, en una comunidad en donde tú tienes toda la capacidad para que estos jóvenes estudien, ¿verdad? Y sea un estudio vinculado con el desarrollo sistemático, lo que están estudiando dirigido a las prácticas laborales. Si tú tienes, por ejemplo, condiciones para que estos jóvenes, para que estas personas puedan dedicarse en sus horas libres al arte, al deporte, a la proyección humana, tú te vas a dar cuenta que baja significativamente la tasa de delincuencia común. Y si a eso, obviamente, tú le tienes que aplicar sistemas de seguridad preventiva, cámaras, iluminación, autopatrullas estratégicamente orientadas a la persecución del crimen, redes y networks sociales que son fundamentales. Yo fui embajador en Israel, tuve acceso a mucha información del tema de la seguridad. Eso para mí es algo muy importante. Y son sociedades que funcionan con redes sociales de protección.
las comunidades se conocen perfectamente bien. Vamos a tratar de impulsar la Policía Nacional Civil Comunitaria. Si eres una Policía Nacional Civil, en donde los miembros de la Policía Nacional vienen y han nacido y han crecido en esas comunidades. La gente identifica quiénes son los papás, los abuelos, de qué familias vienen. Eso le va a dar a las fuerzas de seguridad comunitarias un prestigio, además de dar una seguridad añadida a todas las comunidades. Creo que eso es fundamental para combatir. El tema del crimen organizado, eso sí estamos hablando de otra cosa, Byron. Ahí estamos hablando de un enemigo verdaderamente peligroso. Dije, supo utilizar la topografía, la geografía nacional. Cuando tú estudias, te vas a dar cuenta que tiene vínculos con la yakuza japonesa, con las mafias chinas, las mafias sicilianas, los narcotraficantes colombianos o mexicanos, con una capacidad de fuego impresionante, están infiltrados en los órganos de justicia, medios de comunicación, fuerzas de seguridad. Luchar contra ellos sí va a ser el principal problema. Eso lo tenemos totalmente medido y para ello evidentemente se necesita una respuesta muchísimo más compleja. Es ahí donde te digo que vamos a hacer valer la capacidad de las Fuerzas Armadas del Ejército de Guatemala en operativos de muy alto nivel, cualitativamente estratégicos para combatir al crimen organizado. Siempre en proyectos regionales con otras fuerzas de seguridad de Caribe, Centroamérica, el área del norte del continente, México, Estados Unidos, Canadá, en operativos en donde el combate al crimen sea integral, ¿verdad? Es decir, eso lo hemos estudiado, queremos incrementar los presupuestos de las instituciones de seguridad, dotarlos de mejores estructuras institucionales, de mejor equipo para responder al crimen organizado, estamos inquietos en generar un represtigio del ser policía, represtigio del ser militar, es decir, saberse que son los guardianes, los custodios de un país que necesita seguridad. Eso lo vamos a trabajar. He tenido acercamiento ya con algunos liderazgos de la seguridad nacional y creo que todo está dado para que podamos hacerlo con el mayor de los éxitos. Ok, ¿existe tal vez alguna propuesta para mejorar el sistema penitenciario, ya que nosotros sabemos que esta es una gran deficiencia, no solo en la manera en la cual pues, se aplica este tal encierro que nosotros sabemos, porque existen, digamos, un preso puede vivir en ciertos privilegios, pero ¿existe algún plan para mejorar esto, para evitar esto, también para que exista algún tipo de reinserción social para personas que cometen delitos pequeños? Ok, mira, bueno, yo siempre le he dicho a los jóvenes, a mis estudiantes, traten siempre de tener visión holística. Traten Ok. siempre de ser como el águila, que vuela alto y lo mira todo, ¿no? Para tener un panorama integral. Así es la vida también. Yo te puedo decir de que el sistema nacional de presidios siempre ha sido un verdadero fracaso, ¿verdad? No son granjas de rehabilitación, son granjas de habilitación para el crimen. ¿Por qué? Porque el crimen organizado penetró las fuerzas de seguridad y al penetrar las fuerzas de seguridad también se dedicó a penetrar el sistema de justicia. Y obviamente a lo que le interesaba muchísimo era penetrar el sistema penitenciario. Que si tú te das cuenta, en Guatemala lo que se ha trabajado son concesiones en lo que se conoce en el término de seguridad internacional como la lealtad delictiva, que los gobiernos vienen y transan con los criminales y les dicen te dejo la zona 18, haz lo que quieras criminal, pero bajo la mesa me vas a pasar tanto toda la semana, como la mafia siciliana. Eso está en Guatemala vigente y lo digo sin miedo. El sistema penitenciario está en manos del crimen organizado. Ahí entra quien quieren ellos que entre y sale quien quieren ellos que salga. Es decir, por eso es que es una mentira, es una fantochada que nos vengan a decir que tienen antenas para cortar el internet, están haciendo requisas. Mentira. El sistema penitenciario en Guatemala está en manos del crimen organizado. Entonces, no se puede ver tan solo como el sistema penitenciario. Esto entra entre todo el sistema de justicia, que te decía era la Corte de Constitucional, la Defensa Pública Penal. Todo esto es lo mismo, ¿no? Entonces, ahorita existe este tema porque el presidente Bukele, y lo digo con todo respeto, una especie de populismo autoritario, está, digamos, luciendo una gran cárcel muy moderna. Pues está bien que existan cárceles modernas para que estén cautivos los criminales. Nunca me voy a oponer a eso. Pero la pregunta, y vuelvo a la visión de Águila, es ¿por qué hay tantos criminales en El Salvador, Byron? ¿No será que también es necesario atacar las causas que están generando delincuentes en El Salvador? Causas socioeconómicas, de desigualdad, de injusticia, de pobreza, de falta de Estado de Derecho. Todo es integral.
Entonces yo te puedo decir que tenemos un sistema, vamos a montar un sistema de presidios maravilloso, pues se podría, con asistencia internacional lo hacemos, pero ¿qué va a servir si de todos modos los delincuentes tienen un crecimiento progresivo de 2, 4, 8, 16, 32? No, hay que quitarle al crimen organizado todo, el sistema de justicia, las fuerzas de seguridad y el sistema de presidios. Cuando lo tengamos nosotros, eso va a tener un cambio significativo. Se acabó la fiesta para el crimen organizado. Gracias, doctor Villacorta. Digamos, también sabemos que parte de esta corrupción que estamos hablando un poco, la economía es un tanto difícil hacerla crecer, digamos, y muy pocas veces se habla sobre inversión extranjera como una posible solución. ¿Qué medidas toma usted para fomentar la inversión extranjera y el crecimiento económico en Guatemala? Mira, a mí me gusta ser objetivo, Byron. Yo me considero un doctor en sociología, que es casi lo mismo como ser un doctor en salud, ¿no? Yo no te puedo mentir cuando tengo un paciente enfrente. Sería ir contra la ética, ¿no? Eh, yo creo que en Guatemala, desgraciadamente, no estamos en condiciones y va a costar cambiar eso para poder ofrecerle a la inversión externa venir. Y te hago una pregunta. Byron es un gran inversionista internacional y me dice, mire Manuel, yo quiero invertir en su país, pero le voy a hacer algunas preguntas. Adelante, Byron. ¿Cómo está su infraestructura, Manuel? ¿Tienen buenas carreteras, buenos puertos, buenos aeropuertos? No, don Byron, no los tenemos. Tenemos un déficit de 15.000 kilómetros de carreteras asfaltadas, según los organismos internacionales que conocen el sistema de infraestructura. Uy, qué malo. Mire, ¿y cómo están con el tema de seguridad? Mal, don Byron, no le voy a mentir. Extorsiones, secuestros, no hay respeto a la propiedad privada, a las marcas. Bueno, vamos mal. Pues mire, y en el tema, por ejemplo, de tecnificación laboral, ¿cómo están? No, no hay centros de tecnificación laboral. No los hay, no los tenemos realmente para competir. Entonces a mí don Byron me va a decir, mire Manuel, lástima, porque fíjese que me hubiera encantado invertir, crear 5.000 plazas para jóvenes en Guatemala, porque ustedes están tan cerquita de mi principal mercado, que es Estados Unidos, pero en esas condiciones yo no puedo invertir, y usted me entiende. Es que mi inversión me la voy a llevar a la Dominicana o me la voy a llevar a Costa Rica. Esa es la realidad, Byron. Yo no puedo decirte que nosotros vamos a cambiar eso porque yo no soy demagogo. Al día siguiente que yo esté gobernando, voy a estar gobernando este país como está, con las carreteras destruidas, sin Estado de Derecho, con violencia, con delincuencia, sin infraestructura. Entonces, vamos a tener que empezar a trabajar en ello, mejorar la infraestructura, la seguridad, centros de capacitación laboral para que los inversionistas se encuentren aquí un asidero de poder trabajar. Entonces yo te mentiría decirte como cualquier candidato esto lo hace, mi gobierno, la inversión internacional va a ser recibida con brazos abiertos. Esa es mentira, esa es demagogia, eso no viene así por así. La inversión se cuida y la inversión no tiene patria. Entonces, tenemos que considerar las modificaciones estructurales que te planteo, infraestructura, seguridad, tecnificación, Estado de Derecho, en fin, puertos, aeropuertos, buen internet, para que entonces, así, algunos inversionistas digan, yo me decido a ir a invertir a otro. Gracias, doctor. Y hablando un poco sobre relación con otros países, sabemos que este gobierno actual es un tanto temeroso a la hora de tener una relación con países como, digamos, Colombia, China, Chile o algo así. ¿Hay alguna relación que le gustaría a usted fortalecer o crear una nueva relación y por qué? Mira, yo quiero llevar una política exterior de total soberanía. No vamos a permitir que nos impongan conductas. Pero sí debo decir algo, porque como médico social, debo decir las cosas como son. Guatemala está ubicada dentro de la zona geopolítica de influencia de Estados Unidos. Eso es así. Con Estados Unidos tenemos la mayoría de intercambio comercial, exportación e importación. Y si eso fuera poco, están entrando 18.000 millones de dólares producto de las remesas. Es decir, la dependencia de Guatemala de Estados Unidos es total. Tendría que ser realmente una persona fuera de sus capacidades mentales para plantear un replanteamiento o una ruptura, digamos, con nuestro principal aliado internacional, que es el gobierno de Estados Unidos. Eso es así. Y creo que ellos entienden que se puede mantener una relación armónica dentro de la soberanía y el respeto entre los pueblos. Estoy convencido. Ya he hablado también con las autoridades del gobierno de Estados Unidos aquí en Guatemala, hace muy poco.
Eh, Quiero tener una política internacional basada en los intereses de los guatemaltecos primero. Es decir, quiero tener relaciones con todos aquellos países que puedan ofrecerle a Guatemala beneficios, que nos compren nuestros productos o que nos vendan productos que no tenemos ya a buenos precios y productos de calidad. Voy a ser muy pragmático en eso. No me voy a dejar imponer conductas porque así es la real política global. No, yo creo que si yo logro relaciones internacionales basadas en el beneficio de nuestro pueblo, es lo primero que voy a priorizar, porque todos los países que tienen verdadera política exterior, lo primero que miran son sus intereses nacionales. Estados Unidos es especialista en eso. Pero nosotros tenemos que seguir esa línea también. Ahora, hay casos que me han preguntado muchas veces con mala fe. ¿Y qué piensa Villacorta de haber trasladado la embajada de Guatemala en Israel a Jerusalén? Tratando como de ponerme en esa duda. No me da ningún temor, yo fui embajador en Israel. Y Jerusalén es la capital de Israel, es la capital religiosa, histórica y política. Pero en este momento hay un tratamiento con la Jerusalén antigua, el Corpus Separatum por Naciones Unidas. Se llegó a un acuerdo internacional de que ningún país del mundo iba a tener embajadas en Jerusalén, capital de Israel, hasta que no se resolviera el problema con los palestinos. Entonces, tarde o temprano, Guatemala tenía que tener su embajada en Jerusalén. ¿Que se hizo precipitadamente? Sí, pero tarde o temprano la teníamos que tener ahí. Y cuando exista la Jerusalén compartida, de la cual yo soy, digamos, propiciante dentro de mi línea ideológica, una Jerusalén compartida entre el Estado palestino y el Estado de Israel. Y que tengamos nuestra embajada también en Palestina. Esa es la real política. Y me preguntan con mala fe, ¿China o Taiwán? Porque ahora que uno va a los medios, no Exacto. son como el tuyo, Sí, sí, sí. que me permiten hablar, ¿verdad? En esos, mire, 10 preguntas, y sí o no, no me tiene derecho a argumentar. Imagínate qué aberrante existan entrevistas, ¿verdad? No, no, realmente es inaudito que todavía esto parecía un juego de niños. Pues mira, Taiwán ha mantenido una relación histórica con Guatemala. Muchos proyectos han sido útiles en agricultura, en infraestructura, eso no hay que negarlo. Pero debo ser claro, y yo no tengo dos discursos, también la Embajada de Taiwán en Guatemala implementó prácticas ilícitas de facilitar recursos a los gobiernos en forma cuestionable. Este es el cheque deportivo, por el cual lo metieron preso. Las cosas, esto no lo estoy inventando, es la realidad, yo lo digo. Hay una transición en el mundo. Y uno de los principales socios comerciales de China, China continental, es la primera potencia mundial que es Estados Unidos. A pesar de que China hoy es la primera potencia industrial, la primera potencia comercial, la primera potencia tecnológica, y va a llegar a ser la primera potencia militar, es el socio automático y natural de Estados Unidos. ¿Por qué nosotros no vamos a tener relación con China? Es decir, yo aquí lo veo dentro de un proceso de transición y voy a hacer valer los intereses de los guatemaltecos y las guatemaltecas siempre dentro de lo que más nos convenga. No me van a decir, usted va a seguir con Taiwán, usted se pasa ahora con China. Eso lo voy a trabajar con un equipo diplomático que ya lo tengo de primer nivel y lo que veo es transición en ese vuelo de águila, y uno lo mira todo desde arriba, vaya. Todos los países, 184 países tienen relaciones ya con China. Nosotros la vamos a tener que abrir. Y ojalá que el problema entre Taiwán y China se resuelva muy pronto para el beneficio de los taiwaneses y de la China continental. Ok, una de las preguntas más repetidas aquí en los comentarios son temas relacionados a la educación. ¿Cómo va a abordar el partido Voz la falta de acceso a la educación? Y no solo, digamos, de educación primaria y secundaria, sino también educación superior. Mira, yo siempre he sido un crítico furibundo del sistema educativo nacional, al cual considero un verdadero fracaso, desde siempre. Y te voy a poner un ejemplo, dolorosísimo. Yo que sé que tú tienes conciencia social, Byron. Tú sabes que 10 niños, de 10 niños que inician la primaria, solo 3 llegan a sexto primaria. 7 criaturas nuestras, 7 niños y niñas le dicen adiós a la escuela para no volver a regresar a ella nunca más en sus vidas. Llegarán a ser adultos, trabajarán en lo que puedan, con un grado de escolaridad de un 2 de segundo de primaria, tercero primaria, en el mejor de los casos. Solo ahí ya no teníamos ni que seguir hablando de educación.
En Guatemala la educación es un privilegio. Es un privilegio que puede llevar un niño a la escuela. Dentro de la pobreza, que una familia pobre le pueda poner la mochilita a la niña con su manzanita y le pueda comprar sus zapatitos, su uniforme, ya es un privilegio. Y no digamos las personas más afortunadas que, bueno, que se pueden pagar un colegio carísimo, ir a una universidad carísima, y no digamos estudiar una maestría, un doctorado. La educación en Guatemala, desgraciadamente, no se les olvide a esos jóvenes, se convirtió en un privilegio, cuando la educación es un derecho. Tanto el niño pobre que nace en una aldea, allá por San Juan Tecuaco, ¿verdad? Como un niño que nace en una zona residencial de mucho dinero, los dos tienen que tener el mismo derecho de educarse. Porque es incluso probable que el niño de la aldeita de San Juan Tecuaco tenga mucho más virtudes intelectuales que el otro, pero nunca se van a explotar, nunca se van a dinamizar. Pues tenemos que tener un sistema de justicia democrático, un sistema de educación, perdón, democrático, un sistema de educación en donde estudiar sea un derecho, no donde los niños lleguen como aquella canción, tú la conoces, te la recuerdas de Pink Floyd, de Break the Wall, ¿verdad? Puros ladrillitos. Ustedes memoricen y repitan, memoricen y repitan. No, necesitamos un modelo educativo donde se valore la capacidad de cada niño, de cada niña, sus cualidades, explotarlas al máximo en la música, en la matemática, en la astronomía, un modelo totalmente distinto como lo tienen ya otros países del mundo, en donde los jóvenes ya estén estudiando algo que realmente les esté sirviendo, que cada día que aprenden lo van a aplicar en su vida, en tecnificación laboral incluso. Nosotros vamos a encontrar un país extraordinariamente destruido, bueno, por donde lo mires. Y en el modelo educativo también necesitamos mucha infraestructura moderna. Un batallón de profesores de primer nivel, comprometidos con la vocación. Necesitamos técnicas de aprendizaje, recursos técnicos de primer nivel. Necesitamos infraestructura para que haya carreteras o caminos para que la gente, los estudiantes puedan llegar a los centros escolares. Y necesitamos que los niños lleguen nutridos, porque de nada nos va a servir todo lo anterior. Que el niño que llega a las 10 de la mañana se te queda dormido sobre la paleta del escritorio, porque no ha comido. ¿Ves? Esto es estructural. Los problemas de Guatemala están todos interconectados y hay que solucionarlo todo a la vez. De la forma como Villacorta ve el problema del Estado. Ok, gracias, doctor Villacorta. Para mí, personalmente, uno de los requisitos que tomo en cuenta para votar por un candidato es su gusto musical. Muchos acá están preguntando, tal vez también para tomar una decisión del voto, la mayoría son jóvenes. ¿Cuál es su postura ante la situación de la Universidad San Carlos de Guatemala? Y tal vez no como candidato a presidente, sino como académico, ¿cuál es la solución que usted ve a este problema? Mira, mi padre era sancarlista, vivimos de esa universidad en tiempos difíciles durante la guerra, vivimos del chequecito de profesor que él tenía, muy modesto, porque ya no lo contrataban en el gobierno. La Universidad de San Carlos a mí me dio de comer cuando yo no era estudiante de la universidad. Yo entré a la Universidad de San Carlos cuando se pagaban 5 quetzales al mes de cuota, imagínate, 60 al año, no se me olvida. La Universidad de San Carlos a mí me dio conocimiento, tuve maestros impresionantes. La Universidad de San Carlos me dio la conciencia. La Universidad de San Carlos me enseñó la realidad de este país. Eh, Te digo, la Universidad de San Carlos para mí es parte de mi vida misma, de mi memoria, de mi diario hacer. Es la tricentenaria y gloriosísima Universidad de San Carlos. ¿Ha tenido problemas? Como cualquier institución del Estado, las ha tenido. ¿Que se le infiltró el crimen organizado? Sí es cierto. ¿Que se perdió mucho de la capacidad de la investigación, del desarrollo de la técnica? También es cierto. Pero debo decirte que lo que más me ha dolido hoy es que nos secuestraron lo más grande que teníamos de nuestra gloriosa universidad, que es la autonomía. Hoy pasé frente a la San Carlos Vaina y vi esa universidad tomada por esos estudiantes. Y ojalá alguno me esté escuchando para decirle que con todo mi corazón tributo inmenso a ellos por ser tan heroicos, porque están dando una batalla prácticamente en soledad. No puedo llegar a la universidad porque van a decir que yo estoy politizando la toma de la San Carlos. Es muy difícil para mí, es una contradicción muy grande, Byron, porque quisiera estar ahí con esos muchachos, hombro con hombro, porque es mi universidad, pero como político
Yo no puedo llegar porque puedo contaminarles la percepción de su lucha. Ya no pude ir muchas veces a la plaza por eso, también, porque es una lucha de la juventud. Esto es triste realmente en un país como este. Vamos a recuperarla. Nuestra universidad la vamos a recuperar porque este grupo de delincuentes nos robaron la autonomía, la destruyeron, porque dos cosas les permite la Universidad de San Carlos: mucho dinero con su presupuesto para la corrupción, y les permite mucho poder político desde las comisiones de postulación y la participación que tiene dentro del Estado, Junta Monetaria y otras instituciones. El crimen organizado es terrible y hoy llegó a todos los extremos. También se metió en nuestra alma mater, lo más sagrado que tenemos. Pero te digo, independientemente de mis funciones como presidente, pues te voy a aplicar todo lo que esté a mi alcance por sacar a esa escoria de la universidad. Independiente, también en mi corazón está la lucha por esa universidad. Yo hago un llamado, a un mensaje solidario a los estudiantes que tienen tomadas en rebeldía, resistir en victoria, todas las unidades de San Carlos que están tomadas. No claudiquen, continúen, ya nos falta poco para sacar a los corruptos del poder. No claudiquen, esa universidad del pueblo. No están solos, no están olvidados. Esta lucha que están haciendo es una lucha heroica, estoica, ejemplar, que tarde o temprano va a quedar, como aquel levantamiento del 2 de agosto de aquellos jóvenes militares en tiempo de resignación. Va a quedar, por ejemplo, como las jornadas de marzo y abril contra Diego Las Fuentes, o como esas jornadas del 2015, donde la juventud llegó a gritarle al presidente corrupto Pérez Molina que se largara. Es decir, va a quedar registrado, ya está registrado. Resistencia es victoria, es mi mensaje a esos muchachos que están en esos centros, hoy tomados con dignidad y con derecho. Gracias, doctor. Tengo que concordar un punto y es que la vez que tuve el acercamiento con usted, una de las cosas que más me llamó la atención fue que usted estaba rodeado de jóvenes y no interesados en tomarse una foto con usted, sino en hablar con usted, en escuchar sus ideas. Y hablando un poco de esto, sabemos nosotros que las nuevas generaciones de jóvenes piensan de una forma un tanto diferente y se han desvalidado sus opiniones por la forma en la que ellos perciben la política. ¿De qué forma la juventud va a poder involucrarse a trabajar en su proyecto de gobierno y, como usted mismo lo ha mencionado, en rescatar a Guatemala? Porque mira, Byron, yo tengo una concepción muy distinta de la juventud. Yo creo que esta juventud de hoy va a ser la verdadera juventud disruptiva. Va a ser la juventud rebelde, independiente, que va a marcar el gran cambio en Guatemala. Yo estoy seguro que la juventud se va a volcar a las urnas cuando nosotros participemos el 25 de junio en favor de este proyecto, no por vía corta, sino que es un proyecto de cambio y los jóvenes son inteligentes. En Guatemala, ¿qué es la juventud? Se ha visto como un grupo etario. Ay, son aquellos que van de los 18. Qué aberrante. Se les ha visto como un cuerpo demográfico, nada más, sujeto a un análisis social. Se le ha visto como una fuerza social o humana, como un factor de cambio. Eso no, nunca, nunca. ¿Se ha visto en Guatemala la juventud como una fuerza humana potencialmente capaz de hacer un gran cambio? No. A la juventud se le ha visto y se le ha tratado de inculcar que debe ser un ser consumista, consumir y consumir, ser un ser humano que idealiza la individualidad, el ego, ni metro cuadrado, ¿no? Un ser que nada más estudia desde el estatus y el éxito. Es un joven exitoso, aquel que logró un buen trabajo y dinero. No, esto es aberrante. Esta visión la tenemos que romper. La juventud se tiene que ver como un cuerpo humano social, en donde todos están cruzados por un mismo eje transversal. Uno, son jóvenes guatemaltecos, que tienen los mismos problemas, que la patria les pertenece a todos, que tienen que luchar por un objetivo, no perder de vista siempre ese objetivo, que no deben estar dispuestos a perder su libertad, que tienen el derecho a estudiar educación de calidad, que tienen el derecho a tener un trabajo donde se lo reconozca, no como ahora, que no hay trabajo, y cuando lo encuentran ni siquiera firman contrato. Vente el miércoles y cuando lo quieran lo sacan. No se trata así a un ser humano. Los jóvenes merecen respeto y por eso, en mi gobierno, una de las acciones que yo quiero implementar con fuerza es que a través del Ministerio de Trabajo exista una política laboral verdaderamente justa para la preservación de los derechos de jóvenes y que no se abuse de ellos. Para mí eso es fundamental. Sueño con tener los institutos politécnicos, que son área común, para que los jóvenes puedan estudiar después del diversificado 3 años en una relación teoría y práctica, contratados por empresas con salario, y que terminados los 3 años como un área común puedan decidir si 2 años más terminan su profesión de ingenieros, por ejemplo, en una universidad.
Las unidades TIM, por ejemplo, que son de unidades técnicas de investigación y negociación, yo las vi en Israel, edificios en donde cada oficina, el Estado, se los da a los jóvenes, 4 o 5 jóvenes, les da un salario mensual, les da toda la capacidad tecnológica, particularmente en el tema del software, para que puedan trabajar, investigar apps, nuevos temas, y que una vez se encuentren en eso lo puedan vender a las grandes compañías y ganar dinero. Es decir, para mí eso es importante, fomentar esto, en esos simples proyectitos de que eres emprendedor, vente aquí a la Feria del Empleo, eso es una burla, tiene que trabajar desde el Estado. Los intercambios de becas es fundamental para los jóvenes, los intercambios de experiencias académicas, los embajadores nuestros van a ser embajadores que van a trabajar, ya no van a ir a estar tomando viñitos y a ver ópera, engordar en el exterior, tienen que trabajar contra resultados, y una de las tareas que les voy a poner es que me consigan becas por cientos de becas o miles de becas para los estudiantes guatemaltecos, para que puedan dar un paso cualitativo en otros países desarrollados. Y bueno, hay algo que te quiero plantear también, que es una novedad. Tengo la inquietud de crear el Ministerio de la Mujer y la Juventud. Quiero crear el Ministerio de la Mujer y la Juventud, que son dos sectores sociales marginados, excluidos por naturaleza en una sociedad patriarcal, excluyente como la nuestra. La mujer necesita política pública de primer nivel. La mujer es una buena administradora y hay que darle ese espacio. Y a la juventud hay que prepararla desde sus inicios. De tal manera que vamos a hacer cambios, que quizás a algunos les preocupen, pero los vamos a hacer. Porque esta avalancha histórica del cambio ya no la detiene nadie. Se están haciendo en la Colombia de Petro, se están haciendo en el México de Andrés Manuel, se están haciendo los países que entendieron que esto ya no puede seguir así. Así es que yo sí tengo claro lo que hay que hacer con la juventud, sacarla de ese ostracismo, de ese engaño, de tenerla seducida con un TikTok que solo les quita su tiempo, su dinero, los enajena, sacarlos de ese mundo, en donde otros pícaros llegan a hacer campaña, quitar eso y volverlos a ubicar dentro de la lectura, dentro de la ciencia, la investigación, la tecnología, las artes, el deporte, donde hay una realización humana nuestra integral. Y para mí los niños, los jóvenes y las mujeres, así como los pobres también, son un factor fundamental en un gobierno que va a ser para el pueblo, que va a ser el pueblo que me va a poner ahí. Gracias por esa respuesta, doctor. Y hablando un poco sobre este sector bastante grande como es la población guatemalteca indígena, aún así existe muy poca política que los beneficie a ellos. ¿Cuál es su opinión sobre los derechos de las comunidades indígenas en Guatemala y qué acciones se tomarían para proteger los derechos también de la comunidad indígena? Bueno, mira, yo siempre, como te digo, he creído en que tenemos que lanzar un gobierno de unidad, de reconciliación, de respeto. Para mí las comunidades indígenas representan, primero que todo, un valor humano extraordinario. Representan una cultura que tiene una proyección en todo tipo de ámbito, desde las artes, desde lo culinario, desde lo religioso, desde la agricultura, las prácticas ancestrales, desde la propia administración de justicia, como ellos las tienen, ¿no? Entonces, las autoridades ancestrales representan, diría yo, la riqueza más grande que pueda tener Guatemala por derechos. Evidentemente, durante muchísimos años o siglos han sido sometidos, han sido excluidos, han sido vistos como simples trabajadores, han sido sujetos de la explotación, eh, han sido deliberadamente destruidos desde la perspectiva de su historia. En el conflicto armado interno se pretendió romper su tejido social y en muchas ocasiones estos sátrapas lo lograron porque hubo más de 600 aldeas destruidas, una cantidad de masacres, ¿verdad? Ha sido una población que ha sido muy golpeada desde la propia conquista. Creo que está siendo afectada por efectos exógenos, como es la globalización, las comunicaciones globales, y a la juventud indígena también le está llegando. Yo respeto eso, pero creo en alguna medida ahí también estamos teniendo una incursión que puede dañar lo que ha sido una cultura milenaria. Creo además, desde la perspectiva real, que tenemos nosotros, los guatemaltecos, como un todo integrado, una población indígena que tiene una cosmogonía. Fíjate que yo siempre he sido crítico del término cosmovisión.
porque la visión del cosmos cualquiera la tiene, pero la cosmogonía, que es conocimiento, el gnomos del espacio, es otra cosa. Y obviamente lo han tenido y lo siguen manteniendo. Yo he tenido contacto con autoridades ancestrales, sus chamanes, y pues hemos platicado con tristeza la realidad que han vivido, incluso las amenazas para la juventud indígena, que son estas intromisiones de prácticas exógenas, ¿no? Que no son propias del país, su riqueza en el ámbito, digamos, agrícola. ¿Qué queremos hacer? Pues en primer lugar, un reconocimiento pleno a sus derechos. Toda una política desde el Estado a reconocer sus derechos, sus prácticas ancestrales, preservarlas y sobre todo que tengan el acceso, el brinco cualitativo al desarrollo socioeconómico, a un verdadero salario, a una mejor alimentación, a una verdadera educación. Es la dignificación del ser humano. En Guatemala, en el caso de los indígenas, se ha postergado desde hace más de 500 años. Tengo relación con liderazgos indígenas, visito mucho Occidente, realmente debo decir con pena que he olvidado un poquito el tema de Oriente y la costa atlántica, pero tengo mucha relación con Occidente, con muchos de sus liderazgos, y creo que sin ninguna duda que vamos a fomentar un cambio significativo, brazo a brazo, respetando las decisiones que las propias comunidades indígenas tomen a partir de sus propias realidades. No vamos nosotros a aplicar. Y te digo, con hechos, llevamos diputadas y diputados indígenas, candidatos a alcaldes indígenas, profesionales, y si no profesionales, con un récord de trabajo social, campesino, de organización impresionante. Es ahí donde te digo, el partido Voz está nutrido de mucha gente buena también, están los listados. Si algún día hacemos un programa contigo, te puedo presentar el equipo de diputados y diputadas indígenas, para que vean la calidad de seres humanos que llevamos y la visión clarísima que tienen de lo que tienen que hacer desde su perspectiva política en función a sus propios pueblos y a sus propios territorios. Doctor, y hablando un poco sobre grupos también minoritarios, ¿cuál es su postura ante la búsqueda de derechos de la comunidad LGBTIQ+, y la manera en la que se vulnera su identidad y la forma en la que buscan expresarse? Mira, en ese sentido, yo he pretendido estudiar un poco el tema. No soy experto realmente en el tema, yo no lo conozco a profundidad como quisiera. Me ha faltado, digamos, tiempo para poder estudiarlo a profundidad, porque mi campo realmente es la ciencia política, la sociología, donde también obviamente esto. Pero sí he tenido contacto con algunas personas que lideran este tipo de organizaciones, este tipo de causas, y te voy a hablar desde la perspectiva puramente personal. Yo el tema LGTB lo veo bajo el contexto de la aceptación y del respeto. Yo acepto definitivamente y respeto la identidad, la preferencia, la orientación, la definición sexual de cualquier persona, porque así tiene que ser. Yo no soy más que Manuel Villacorta con mis propios derechos y no puedo venir y tener interferencia en este tipo de decisiones personales de otras personas. En el campo de la sexología, sí he tratado de estudiarla y te puedo decir que nos han creado bajo el patrón del blanco y negro. Se es hombre o se es mujer, y punto. Y de ahí el matrimonio, que además es una figura mal interpretada, porque matrimonio viene del latín matri, que es madre, y unión. Eh, yo sé que eso no es así. Yo sé que entre la composición genérica de hombre y mujer hay muchas manifestaciones dentro de las conductas sexuales que son tabú, que son mito en sociedades arcaicas como la nuestra, pero que tienen diferentes formas de operar, diferentes formas de hacerse presentes. Eh, si tú estudias la sexología animal, te vas a dar cuenta que las conductas son muy distintas a creer que existe un género masculino y un género femenino. Entonces, yo creo que lo que tenemos que tener ahí, Byron, es muchísimo respeto. Yo externo aceptación y respeto a la, como te decía, a la identidad, a la orientación, a las preferencias sexuales de cualquier persona. Y yo creo, pues, entonces, de que debe reconocerse sus derechos plenamente. Y vamos a caer en una pregunta que tal vez me la ibas a hacer en el tema del que se conoce como matrimonio
de dos personas, ¿no? El matrimonio gay se dice comúnmente, que es cuestionable de filosofía, pero como te digo, ni siquiera la palabra matrimonio viene a ser explícita en el caso de la unión de un hombre y la mujer, porque el matrimonio viene de la palabra mal, característica de mal. Pero bueno, pero sí estoy de acuerdo en que exista una relación de unión legal aceptada y con plena vigencia desde el Estado. Porque no es justo que dos personas que estén unidas toda una vida no puedan heredarse un patrimonio que construyeron juntos. No es justo que una persona no pueda heredarle una pensión a otra persona simplemente porque el concepto tradicional hombre, mujer, matrimonio, familia tiene que imponerse. No, yo creo que se trata de derechos humanos, se trata de amplitud ideológica para entender que el mundo ya abrió a las puertas del conocimiento humano muchas de sus interioridades que durante siglos estuvieron calladas. Termino con esto. Imagínate cuántas generaciones en Guatemala, las generaciones se miden por cada 20 años. ¿Cuántas generaciones, hablemos de la Guatemala desde la supuesta independencia para acá, ha habido personas que han nacido y han muerto sin poder externar, digamos, su identidad sexual, su preferencia sexual, porque era una sociedad cautiva, acusativa, que no los dejó ser y ya no viven? Es decir, tenemos que cambiar, Byron, y esto realmente es cuestión de sentido común, es cuestión de respeto entre todos y entender que lo blanco y negro no existe. Y termino y ahora sí, cuando Krishnamurti dijo, es mi máxima básica en todo, Krishnamurti dijo, en el mundo no hay negros ni blancos, católicos o protestantes, ricos o pobres. No, 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 esas diferencias no existen. Para mí solo hay dos tipos de personas en el mundo, las personas que construyen y las personas que destruyen. Eso es lo más importante para entender esto, creo yo. Bueno, de tal manera que, para mí, plena aceptación y respeto a la conducta que cualquier persona en su derecho quiera. Muchas gracias por ese mensaje de aceptación. Creo que la comunidad lo recibe bastante bien, ya que es muy necesario, como usted lo decía, un cambio. Hablando un poco sobre el tema de salud, sabemos que el sistema de salud en Guatemala va en picada de una forma bastante acelerada y necesita una intervención muy exacta, no solo en construcción de hospitales, sino en personal, en los precios de las medicinas y la corrupción, que muy recientemente lo hablábamos cuando empezábamos este live, afectó mucho en Guatemala, y también existen, digamos, otro tipo de centros como los de prevención contra el cáncer o tratamientos de cáncer y enfermos renales. ¿Cuál es el plan que tiene el partido Voz para mejorar el sistema de salud? Y si nos pudiera mencionar, hay unas cuantas propuestas que existieran para mejorar esto que le estoy preguntando también. Bueno, mira, al igual que el sistema educativo, el sistema de salud en Guatemala es un fracaso. Lo ha sido desde siempre. Te voy a dar un dato implacable. En Guatemala, el 50% de la población nace y muere sin haber visitado nunca. En Guatemala hay aproximadamente unos 17.000 médicos activos. El 85% están concentrados en el área urbana. Es decir, prácticamente en aldeas, caseríos, cantones, municipios, donde jamás va a llegar un médico o una doctora. Debo decirte, por ejemplo, que es un ministerio que tiene uno de los presupuestos más altos y, sin embargo, mal no recuerdo, anda por 16 millones y, sin embargo, el déficit operativo del ministerio es tremendo. Yo he visitado con Aldo Dávila, con Carlos Barrera, con Karina, con Orlando, con Jairo, con Oscar, muchos hospitales y realmente es impactante ver las condiciones en que están. Con quirófanos desmontados, no hay energía eléctrica, no hay aire acondicionado, con plagas, ratones, zancudos en las ventanas ahí, desde los hospitales nacionales, regionales, centros, puestos de salud. Tenemos una infraestructura pésima. En Guatemala, por eso te decía de nuevo, jóvenes, visión de águila, tampoco nos va a servir tener una excelente infraestructura hospitalaria en el país, que la vamos a lograr, pero si no tenemos infraestructura vial, si no tenemos agua potable, porque entonces realmente los niños se van a estar enfermando, las personas con enfermedades infecciosas digestivas, que es lo que más mata, junto con las respiratorias. Es decir, tenemos que cambiar la infraestructura, el sistema operativo, dignificar a los médicos. Tenemos que trabajar dentro de un contexto de
adaptación técnica dentro de nuestros propios recursos. Te pongo un ejemplo. Más de la mitad de los partos en Guatemala no son atendidos por médicos, son atendidos por comadronas. ¿Dónde están las comadronas? ¿En dónde están los programas del Estado, del Ministerio de Salud, para tecnificarlas, para darles un ingreso, para favorecerles su trabajo? Pero, pues hay que aprovechar ese gran caudal que tenemos, que ellos, de paso, la mayoría son indígenas. El tema, por ejemplo, los mal llamados mecánicos dentales, que se les llama mecánicos dentales, pero son odontólogos ancestrales, que conocen del tema dental, que van a ir a un caserío, un cantón, donde jamás en la vida va a llegar un odontólogo, y que saben hablar los idiomas originarios. Es decir, vamos a hacer un sistema mixto, con nuestros propios recursos, con nuestras propias características, pero tenemos que dar un paso cualitativo y fundamentalmente en materia de salud preventiva, porque también si tú estás sano te tienes que cuidar, no tienes que esperar a enfermarte para ir con el médico. Si tú tienes salud, qué bueno, cuida tu salud. También ahí entra la función clínica, y médica y hospitalaria. Entonces, por ejemplo, el médico de la familia es un sistema muy bueno. Los médicos llegan a la familia a hacer un recuento de cómo se encuentra la familia, el abuelo, la abuela, los padres, los hijos. Es decir, tenemos una visión muy clara de lo que hay que hacer en el tema de salud, ¿verdad? Infraestructura, dotar a los médicos de todos los recursos, mejores salarios, ¿verdad? Promover la descentralización de la atención médica en todo el país, el tema de la medicina, uy, qué terrible. Aquí hay grupos que se han apropiado de la medicina y estamos hablando que es un recurso para la vida o la muerte. Si tú tienes capacidad para comprarte un antibiótico 800 quetzales, marca Bayer, hecho en Alemania, qué bueno, porque te va a funcionar. Pero si tú no tienes esa cantidad de dinero, vas a tener que adquirir un producto genérico. ¿Y quién garantiza, quién ha tamizado esa calidad del producto genérico? Pues ahí tiene que estar una política pública en salud también, una superintendencia de compra de medicina en donde se unifiquen compras para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para el Ministerio de Salud, para los hospitales privados, en donde quien pueda pagar medicina de primer nivel, que la pague, pero también en donde los genéricos sean tamizados, sean de primera calidad, porque el pobre también tiene derecho. Es decir, hay mucho que hacer en materia de salud. Obviamente yo no soy médico, soy experto en eso, pero lo he estudiado, porque como estadista tengo que saber de todo. Esa va a ser una tarea para el equipo de médicos que estamos trabajando en política pública de salud, ¿verdad? Así es que también ese tema lo conocemos y esperamos poder trabajar fuertemente en eso. Me parece perfecto, doctor, y como estábamos hablando, usted ya menciona tal vez un equipo de trabajo y nos cuenta, me imagino yo que tienen unas ciertas opciones para ocupar diferentes ministerios. Si nos podría tal vez comentar algunos ahí para que las personas puedan ir más o menos sabiendo en qué equipo usted ha pensado para poder ocupar estos cargos. Mira, yo puse a temblar a los muchachos del partido. Aquí entre nosotros una incidencia que tengo y que ahora se hace público. Cuando en una conferencia de prensa dije, Villacorta va a presentar a su gabinete de gobierno 15 días antes de las elecciones. Vamos a ver qué otro partido lo hace. Yo me comprometí, y está quedando grabado contigo, Byron, 15 días antes del proceso electoral, del 25 de junio, ya por el 10 de junio, Villacorta va a presentar a su equipo de gobierno, su gabinete. No voy a poder presentar al ministro de Defensa o al ministro o ministra de Gobernación porque ese entra en materia de seguridad nacional y van a faltar muchos meses para que lleguemos a ocupar el gobierno. Pero sí lo voy a hacer. Ya con eso te puedo dejar tranquilo que me he comprometido a eso. Darte nombres, bueno, preferiría todavía que me dieras este margen de reserva por el tema de que se está trabajando en un Consejo de Desarrollo Integral y no quisiera eventualmente que estos netcenteros que tú miras aquí abajo, ¿verdad?, empiecen a atacar a diestra y siniestra a nuestra gente. Para eso son muy buenos, ¿verdad? Entonces los quiero proteger. Pero 15 días antes vamos a tener el valor y el coraje de decir, este es el equipo que va a gobernar a Guatemala, que la va a sacar de la tragedia para llevar al cambio definido. Definitivamente una decisión bastante valiente y bastante única, podría decirle yo, el presentarlo, y yo creo que no necesitaría el nombre ya con esta primicia, es bastante. Em, Doctor, una de las cosas que más se volvió viral, incluso existió mucha desinformación ante esto, fue su postura ante el Tren Maya que propone AMLO.
Los argumentos, digamos, yo los veo un tanto válidos a la hora de existir una desconfianza debido a la nula intervención de un ministerio como el Ministerio de Ambiente para la preservación de las selvas y todo esto. ¿Qué medidas toma vos o qué propuestas tiene para proteger y preservar el medio ambiente y al mismo tiempo promocionar el turismo en Guatemala? Mira, nosotros tenemos en el plan de gobierno, yo le invito a los jóvenes eh, que busquen en manuelvillacorta.com.gt mi plan de gobierno y en el partido también, en la página del partido. Nosotros vamos por un modelo económico y agrícola verde y solidario. Nos interesa muchísimo, eh, tanto como el combate a pobreza, generación de empleo, inversiones, reforma del Estado, infraestructura. Nos interesa muchísimo, Byron, el tema de preservación de los recursos naturales y medio ambiente. Esa es la obsesión de mi equipo. En todos lados lo escucho y sobre eso van. Lo del Tren Maya, decirte lo siguiente, yo no sé quién se le ocurrió plantear eso. Sí hubo una publicación de este periodista Mario Rosales, un TikTok irresponsable, y ojalá, espero, haya sido una equivocación y no una acción deliberada para hacerme daño. Donde dijo, ahí está grabado, en un tweet, que Manuel Villacorta era el único candidato que estaba mencionando que cuando fuera presidente iba a ir de inmediato a México a entrevistarse con Andrés Manuel López Obrador para hacer la interconexión del Tren Maya a Guatemala. Mira qué falta de respeto Un de un argumento bien periodista grande. que, pues claro, es un periodista que se supone que es experimentado. Un periodista no especula, un periodista investiga. Pero creo que fue parte de un plan. Porque, mira, a los 2 minutos de haber lanzado ese tweet falso, porque no hay ninguna prueba de que yo haya dicho que voy a viajar a México para traer el Tren Maya. No existe. No hay ninguna prueba. Le exigí a él. Es decir, 5 minutos después de su tweet, tenía una legión de netcenteros como los que están apareciendo aquí abajo en esa lupita blanca que estoy viendo, Sí, sí. atacándome. ¿Ve? Entonces yo creo que era parte de una trama. No quiero pensar mal, pero acertaré. Como que él lanzó eso precisamente para habilitar ese ataque que ya estaba listo, ya estaban con los fusilitos listos. Entonces fue un plan. Eh, claro, yo le pedí a él que hiciera una aclaración eh, públicamente en Twitter y su respuesta fue, bueno, es que hablé con algunas personas que me dijeron que usted lo había dicho, pero bueno, no pasa nada, si no es así, listo, aquí nos quedamos, mi disculpa, imagínate, el daño que hizo Mario Rosales, ¿ya? Y bueno, entonces vale la pena mencionar nombres, dejar claro, en ningún momento voy a yo a hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador para tocar el tema de la ampliación del Tren Maya de México a Guatemala. Eso es una mente ignorante, podría creerlo, que evidentemente ni tenemos la capacidad ni la infraestructura y por soberanía de los pueblos no se trata de eso. Así es que fue una patraña, la cual yo denuncio aquí como parte de todas estas campañas negras que se me están haciendo. ¿Verdad? Que ahora las campañas negras son muy bien hechas, son con guantes de seda. ¿Verdad? Ya no es la mentira, la calumnia, sino es a través de esta cuestión, desinformar, para que estos net centers inmediatamente se suelten y confundir a la gente. ¿Verdad? Algo parecido a lo que hizo Ben Kenchi. Porque vamos a hablar claro. Me llama a una entrevista en ese su programa, se la doy de la mejor buena fe, y luego saca un tuit en donde dice, sin ánimo de generar polémica, así puso, pero Manuel Villacorta hizo referencia al partido Semilla. Él puso la palabra Semilla. En ningún momento yo lo hice. Y lo hizo con el objetivo de que luego se viniera el ataque contra mí el partido Semilla. Es decir, eh, no se hace periodismo con amarillismo, no se hace periodismo desinformando, no se hace periodismo viendo quién es el mejor, entre comillas, periodista que destruye a quien tiene enfrente. ¿No? Periodismo se hace, y te lo digo con toda la sinceridad, como lo estás haciendo tú, como lo tuve hoy en 502, con una periodista de primer nivel, la menciono, Jessica Gramajo. Se escucha, le dan espacio para que conteste, todo respeto. Ese es el periodismo que necesita Guatemala. Así es que yo espero que Ben Quinchi y este señor, pues que mencioné antes, ¿no? Mario Rosales, eh, entren en un programa de introspección y replanteen su forma de hacer prensa porque no están contribuyendo
a mejorar Guatemala. Hablando un poco sobre esta campaña o esta viralidad tan pronta que se mantiene en redes sociales, yo lo he dicho en la experiencia que tengo al uso de las redes sociales, en un día hay una viralidad, el otro día se viene para abajo, pero creo que una de las que más lo posicionó a usted como un candidato o una esperanza para la mayoría de las personas que están comentando acá fue el debate fallido con Carlos Pineda. La pregunta, digamos, es ¿qué percepción tiene usted de este candidato y qué cosas le hubiera gustado debatir o qué temas le hubiera gustado debatir con este candidato? Mira, lamentablemente hay que decirlo, estamos viviendo en un país en donde prevalece la cultura del espectáculo, ¿no? Byron, el espectáculo es lo que llaman. Alguien me decía, como no hay circo, en la política hoy es un gran circo. A mí me da mucha tristeza y me da pena, sinceramente te digo, que tan solo puedan ser considerados candidatos y que se les entregue una credencial a personas que no tienen la calidad ética, moral, cap la capacidad, el conocimiento para optar un cargo público. Puede ser una municipalidad, una diputación. Este señor para mí es un mal tiktokero, porque los que se conocen del tema de las redes sociales me lo han dicho, pésimo tiktokero, que obviamente financia por cañonazos lo que publica, eh, utilizando incluso recursos no muy éticos, valiéndose precisamente de la ignorancia de la gente. Es una persona que no tiene conocimiento del Estado, no conoce la historia, no tiene soluciones para el país. Entonces, evidentemente, a mí lo que me molestó y me llevó a ese debate, a pretender ese debate, fue en la forma tan abusiva y respetuosa que trató a Dina Fernández. Yo creo que ella es una mujer que merece respeto. En ningún momento a ella le faltó el respeto, pero él se portó como un verdadero patán, un desvergonzado ante ella. Me molestó, me dolió. Entonces dije, me encantará, y por eso puse ese tweet. Y Dina Fernández se encargó de enmarcar a este señor desde la perspectiva de la calidad periodística, y a mí me encantaría enmarcarlo desde la perspectiva del conocimiento político. Sería maravilloso tenerlo enfrente y que el pueblo, todos estos sus tiktokeros, todos estos sus necenteros que están poniendo ahí que hay que votar por un lápiz, ¿no? Demostrarle al pueblo quién es quién. Porque esa es la tarea, Byron. La tarea es luchar también por los derechos del pueblo, implique lo que implique. Evidentemente, pues surgió por ahí un medio, ¿verdad? El banquillo de Fernando Civilián, que dijo, yo le entro, yo lo hago, y lo propuso. El señor obviamente se negó y respondió por ahí que no iba a un foro conmigo porque él estaba a otro nivel y que yo era un candidato que iba en la cola. Esa fue su respuesta, imagino. Pero bueno, creo que lo pusimos en su lugar, me bloqueó en las redes sociales, pero quedó en evidencia. Yo creo que ese mito de Don Mechito y todas esas patrañas que realmente llevan en una sociedad ya se cayó, ya la gente lo conoció. Si es que tenemos un riesgo menos en este proceso electoral. Eso fue lo que ocurrió. Y bueno, es lamentable, pero yo no soy de los candidatos que se esconden, que dejan pasar y que no se arriesgan. Yo sé poner el pecho, Byron, y donde me toque aclarar, donde me toque desenmascarar, lo haré siempre. Esa fue la situación. Doctor, ¿ha tenido respuesta de algunas otras candidatos que ha retado, como por ejemplo Sandra Torres, Surrirío? Sabemos que estas personas posiblemente no se van a animar, pero ¿ha tenido alguna respuesta por parte de ellos? No, no la he tenido. Yo solo una vez dije, me encantaría que las universidades asuman su responsabilidad académica, que los medios de comunicación también, y que llamen a esos debates, porque es importante que el pueblo sepa quién sabe y quién no sabe, y que sepa de dónde venimos, cuál ha sido nuestro pasado, de qué hemos vivido. Su pueblo lo tiene que saber. Evidentemente no van a ir. No van a ir porque es muy sencillo, Byron. Ellos vienen de la matriz del, de la partidocracia corrupta. Ellos están preparados para el robo, el saqueo y la corrupción. No entienden nada de política pública, ni de problemas nacionales, ni de soluciones, ¿verdad? Pueden ir a un debate con un teleprompter, pueden ir a un foro como los hacen, esos foros artificiales, con sus fichitas, o con un micrófono que le digan que tiene que contestar, un audífono.
pero no saben nada porque nunca se han preparado para gobernar. Están preparados para darle continuidad a un sistema de saqueo, de corrupción. Entonces, yo ni siquiera espero tenerlas enfrente, ni al señor Mulet, ni al señor Rodríguez. No van a aceptar, ¿verdad? Porque evidentemente ahí se van a poner en evidencia. Lo lamento muchísimo, ¿verdad? Y no queda más que el pueblo haga conciencia y lo vea. Por eso te decía que uno de los canales que siempre ha estado al servicio de la corrupción, dentro de 3 días está anunciando, va a pasar un debate, dicen ellos, ¿no? Con los punteros. Y los punteros son la señora Torres, la señora Ríos, Conde y Mulet. Y curiosamente la hora, saqué un tuit hoy, preguntándole a Bonham por qué él es accionista, si todavía es accionista, porque la hora ya todos los días saca lo mismo. Mírate las noticias. Los 4 punteros nos regalaron esto el fin de semana. ¿A dónde fueron a viajar? ¿Qué hicieron? Los punteros son los mismos y se sacan las fotos. Es decir, es un fraude sistémico que ya está en proceso, con todas esas encuestas falsas. Por eso digo a los jóvenes, no las crean. Porque cuando yo le digo a Sid Gallup, ¿quién le pagó la encuesta? Las encuestas son caras, güey. ¿Quién Sí, le facturó? totalmente. ¿A quién le facturó? A ver, dígame, Sid Gallup, ¿en dónde puedo cliquear para entrar a un enlace y ver su base de datos de la encuesta? No me responde. Son encuestas hechas en una esquinita con falsas. Y obviamente juegan con estas 4 gentes, ¿no? Como hicieron, poniendo a la señora Torres como el monstruo y el hombre ni corrupto ni ladrón que era Jimmy Morales. Y lo lograron. Luego lo jugaron con Yamatei. Otra vez la señora Torres como el espantapájaros que da miedo. Y ahora ponen al que quieren que llegue. En segundo lugar ponemos a Yamatei. Confunden a la población. Ahora el plan les va a costar un poquito más. Les va a costar un poquito más porque ahora sí hay alguien que los tiene en la mira y que los denuncia. Y ese es Manuel Villacorta, el candidato del Partido. Doctor, gracias por esa respuesta. El comentario más repetido acá es un debate con Bernardo Arévalo. ¿Usted lo haría? No tengo ningún inconveniente. Fíjate que es algo que curiosamente lo han promovido dentro de Semilla. Porque yo no me meto mucho en redes más que cuando tuiteo, pongo algo en Facebook, ¿verdad? Y de ahí ya no lo hago porque tengo mucho trabajo. Pero los muchachos jóvenes que tengo el tema de comunicación me lo han dicho. Están tratando, doctor, de colgar a Bernardo Arévalo de usted. Usted es tendencia 7 días consecutivos en Twitter. Y automáticamente empiezan a salir Bernardo Villacorta, Bernardo Villacorta. Están tratando de colgar a Bernardo a usted, doctor. ¿Por qué lo jala? Eso es lo que me han dicho. Yo no puedo hacer juicios, ¿ya? Pero creo que ahí está. Y cuando me muestran, evidentemente la gente que pone eso son de Semilla. Yo no tengo ningún problema. Y cuando tú quieras, de una vez enfrentémoslo y vámonos a home. Si tú quieres en tu programa tener un debate entre Bernardo Arévalo y Villacorta, lo hacemos. Y nos vamos a fondo. No hay ningún problema para que los muchachos de Semilla ya estén tranquilos, ¿no? Ya estén tranquilos. Si es lo que quieren, pues lo vamos a hacer. No tengo ningún problema en hacerlo. Lamento que los debates no sean con los verdaderos enemigos del pueblo, con los 4 cabezas del monstruo apocalíptico, ¿verdad? Pero si la gente quiere de Semillas intentar subir a su candidato a partir de un debate conmigo, por favor, Byron, si tú lo puedes promover u otra plataforma lo promueve, no voy a tener ningún problema en llegar. Eso sí, cuando ustedes lo decían, no hay ningún Yo creo que sí. Vámonos de una vez a fondo y lo hacemos. Yo creo que sí tengo las condiciones para poder armar uno sin poder comprometer, digamos, la popularidad de ninguno de los dos en redes sociales, ya que lo podemos hacer de la forma más neutra posible. Y también yo consideraría que podríamos hacer la proposición no solo a Bernardo Arévalo, sino a otros candidatos presidenciales. La verdad me impresiona mucho la aceptación. Me gustaría tal vez terminar o concluir con una dinámica, no la dinámica de 2 minutos para conocer a Villacorta, porque yo siento que eso limita mucho la forma en la que usted podría llegar a hacer el análisis, pero sí logré identificar, digamos, ciertas palabras que se usaron en esta dinámica, que probablemente pudieron haber tenido una doble intención que le dio la oportunidad, como mencionábamos antes, del Net Center tener una comidilla o un discurso para en contra de esto. Y a mí me gustaría tal vez si usted de esto logró rescatar alguna palabra o algo que tal vez cree que se haya quedado corto
al no haber podido tener la oportunidad de desarrollarse más en este argumento y tener la libertad de poder hacerlo en este momento. Perdona, entiendo, en relación a qué tema, perdón, Byron. Cuando le hacían preguntas como por ejemplo el tema del aborto, o lo ponían a elegir entre Bukele y otro candidato, o le decían Fesi de Juan Francisco o Fesi de Curruchiche, digamos este tipo de preguntas que no se pueden limitar a solo un sí o un no. Sí, bueno, mira, en realidad yo sugeriría a los periodistas y a quienes formulan ese tipo de entrevistas que replanteen eso, porque realmente no aporta, ¿verdad? Es que a ti no te pueden hacer una pregunta cerrada, sí o no, para tratar de encasillarte. Yo creo que los periodistas merecen respeto, pero los periodistas también deben entender que el entrevistado merece respeto. Y se hace una pregunta, pues que se otorgue el tiempo prudencial para que la persona pueda responder, ¿verdad? Porque es muy fácil tratar de encasillar a alguien y luego venirse ese batallón de decente a destruir. No, y yo creo que debería replantearse eso. Eso no ayuda. Claro que el ideal es tener foros y debates donde haya varios candidatos. En este momento tengo por allá un señor Pineda, Lam, Lam, Luis creo Lam, sí, algo que, sí, sí, que también me sí. sacó no he podido responderle. Creo que hoy en la noche respondo ya todo eso, porque es que estuvimos en Quiché, ayer fueron 5 ciudades, 5 municipios en Guatemala que visitamos, caminábamos, ¿no? Entonces no he tenido el tiempo y tuve otra entrevista en la mañana. Él hizo, creo, entiendo, me dijeron un TikTok donde me decía que por qué no teníamos un debate. Él es una persona muy respetuosa, creo que se tiene que tener con él. Igual también, Oscar Rodolfo Castañeda, el candidato de un partido, también me mandó un tweet, en donde me pedía que tuviéramos un debate. Es decir, yo creo que tal vez podríamos, eh, voy a responder hoy mismo, me comprometo, Byron, un tweet haciendo referencia a Arevalo, a este muchacho Lam y también a Oscar Rodolfo, para que eventualmente, que sería lo mejor ya, para que la población nos conozca, pudiera invitarnos a todos, unos 4 o 5 candidatos, con todo el límite del tiempo, que sin límites de tiempo, mejor si tenemos un área grande, un auditorio en una universidad, por ejemplo, un lugar donde podamos estar tranquilos durante unas buenas horas, que sea un debate que nos lleve a nutrir a la población de información, no sea un debate para destruir o para tratar de salir venciendo, porque no se trata de destruir, se trata de construir. Yo voy a lanzar ese tweet dentro de una hora, cuando pueda, y quizá a partir de ahí tú puedes retomarlo. Y si tú te comprometes a poder planificar ese evento, yo creo que estarías dando un paso cualitativo en apoyo a la población guatemalteca y estarías desvaneciendo todas estas ambiciones y acciones deliberadas, ¿no? Que lo que están tratando de generar es destruir, ¿verdad? Destruir y no es lo que tenemos que hacer. Guatemala tiene que construir. Mira, cuando yo estaba ahorita, ayer, por ejemplo, eh, en las caminatas que hicimos en Vía Canales, en Nueva, me encontré con muchachos del partido este cabal que no son el señor este Mulet. Llegaron conmigo, se fotografiaron, me participaron sus muestras de cariño y admiración. Luego me pasó con otro partido político, nos pasa cuando vamos a los departamentos. Es decir, en todos los partidos hay gente buena también. Que la gente mala no los destruya, ese es el desafío a partir de ahora. Doctor, muchas gracias por eso. Yo tengo que aceptar que mucha gente tiene la percepción de que usted es una persona un tanto enojada, por así decirlo. Yo puedo decir y dar la fe y legalidad de que usted es una persona bastante seria y bastante clara de ideas. Yo le agradezco bastante el tiempo que me brindó el día de hoy. No, no es fácil en medio de una campaña sentarse 2 horas pues, a platicar de política, por lo cual yo sí le estoy eternamente agradecido. Mi prioridad siempre ha sido el periodismo y la información dirigido hacia la juventud y créeme que la interacción de la juventud el día de hoy estuvo muy bonita, estuvo muy grande. Yo le agradezco también por este tiempo y me gustaría cerrar con esta pregunta que yo creo que es un tanto básica, pero bastante necesaria y es ¿por qué la población tiene que votar por Manuel Villacorta? Bueno, mira, cuando yo estoy en campaña y veo a nuestros candidatos y candidatas en las tarimas hablar, a nuestros candidatos y candidatas a diputadas, mucho más jóvenes que yo, los muchachos, obviamente.
Sabes que lo que siento es un profundo compromiso. Es donde digo yo tengo que luchar contra viento y marea para ganar las elecciones y llevar a todos estos muchachos. Es una gran responsabilidad, porque ellos son los elementos del cambio. Por eso es que quiero ser presidente, porque he estudiado este país desde muy niño, mi padre me lo inculcó, el estudio por el país, porque conozco todo el país, lo he caminado a pie, en carro, a caballo, en lancha, porque conozco las soluciones para este país, porque viví en países desarrollados como Israel, España, Estados Unidos, y hice los análisis comparativos, he tenido la fortuna de viajar por todo el mundo. Tengo una visión muy integral del país. Me duele Guatemala, me duelen sus niños desnutridos, que los jóvenes no tengan empleo, que tengan que irse del país. Me duele que la mujer tenga miedo a salir a la calle, imagínate. Eso me indigna. La indignación que nos lleva a la conciencia, a la organización y a la participación. No es por mí, porque voy a implementar la consulta ciudadana vinculada con la revocatoria del mandato y voy a pedir que se me ponga a prueba a medio pequeño. Ya soy una persona mayor, pude haberme quedado viviendo en Estados Unidos muy cómodamente como profesor universitario con mis hijas y mis nietos. He tenido una vida muy tranquila, pero no, regresé al país, le entregué mis documentos migratorios al consulado de Estados Unidos. Señores, yo ya no regreso a Estados Unidos, más que a ver a mi familia, me pueden dar una visa de turismo, quiero mi green card, me dieron mi visa de turismo. Es decir, mientras que otros no tienen visa por acciones criminales, yo personalmente le entregué los documentos que me permitían vivir en Estados Unidos al consulado de los Estados Unidos. Les dije muchas gracias por esos años. Tuve trabajo, pude tomar de su agua, respirar, tener a mi familia ya. Así es que mi compromiso con Guatemala es cerrado. De tal manera que por eso creo ya me corresponde luchar este último tramo de mi vida desde la perspectiva de la presidencia. Creo que estoy templado para enfrentar cualquier vicisitud, cualquier problema y dirigir a buen puerto a esta patria grande y linda que es nuestra patria Guatemala. Gracias, doctor. Finalizamos este live con más de 3,000 personas conectadas y medio millón de likes. Considero yo que sí, muchas personas lo están escribiendo en otras redes sociales. Estamos hablando de que se acaba de romper un récord en una transmisión en TikTok. Probablemente otros generadores de contenido tengan más vistas con otro contenido diferente, pero en política, créanme que acabamos de hacer historia. Estamos a nada de terminar con el live de medio millón de likes. Yo le agradezco un montón por su tiempo. Le tomo la palabra, incluso ya estoy recibiendo mensajes de Más TV para coordinar los debates también. Entonces, me imagino yo que vamos a estar en comunicación futura. No sé si desea terminar con algún otro mensaje o le dejo el espacio más que todo para que se despida de la comunidad. Que aquí estamos 1,800 personas, ya alcanzamos el medio millón de likes en lo que le comentaba que casi llegamos, ya los llegamos. Entonces, le dejo el espacio para que se pueda despedir, doctor. Gracias, Byron. Bueno, pues mira, ya me va a costar un poquito continuar porque me acaban de soltar a mi perro. Está acá, mira, este Golden Retriever, el Nose. Es una maravilla, pero es un cachorro de 1 año muy inquieto. Brincó ya aquí al segundo nivel y ya no me deja quieto. Me quita la atención. Pero debo decirte que muchas gracias por la entrevista, Byron. Esto es entrevista. Y no tengas pena de haberme quitado el tiempo, no, todo lo contrario. Este es el tiempo más sagrado que puede tener un político en campaña, porque está hablando con franqueza frente a alguien como tú, frente a muchas personas que están escuchando. Así es que es muy importante también esto, te lo agradezco de corazón. Sigue adelante, estás haciendo un gran trabajo, estás informando, colaborando con que se forme opinión a nivel nacional. Y bueno, sigamos adelante hasta el 25 de junio, donde se certifique el triunfo definitivo del partido Voz. Y mientras tanto, pues mandaremos ahí información vía tweets para que podamos ir coordinando estos foros. Y por supuesto que estaremos presentes con toda la energía y todo el buen ánimo para construir. Gracias, Byron. Y la verdad que te digo, lejos de ser una entrevista incómoda, fue una entrevista muy fraterna. Que trataré de ver más despacio cuando pueda en las giras, cuando vayamos en el vehículo por tramos, ¿no? Porque sin duda vuelvo a repetir conocimientos que me van a ser muy útiles. Gracias, Byron. Sigue adelante y pues, sin claudicar, siempre con el objetivo de una nueva Guatemala como la meta a alcanzar, que es posible, que es factible, porque querer otra Guatemala no es un sueño, es nuestro derecho.
Gracias, doctor. Igual muchos éxitos en esta candidatura y ahí estamos entonces en comunicación para armar más espacios para platicar. Muchas gracias, man. Feliz noche. Feliz noche, man. Pero muchachos, como ustedes pudieron ver, estamos finalizando en este momento la transmisión con el doctor Villacorta, solo estamos esperando a que termine. Y pues no queda además pasarles a ustedes a decir que esta transmisión, si usted se la perdió en su totalidad, recuérdese que empezamos a las 7 de la noche. Esto va a estar subiéndose a la red social de YouTube y pues vamos a estar ciertos pedacitos para que usted pueda también verlos y me pueda apoyar. Aprovechando que tengo las 1600 personas acá antes de que ustedes se vayan, porque yo sé que ya se van a empezar a ir, les comento nuevamente una petición muy grande y es para poder continuar con estos espacios. Necesito la colaboración de todos ustedes para poder que vayan a otros perfiles, que vayan con otros candidatos, que me etiqueten a mí, que etiqueten al candidato en mis videos para que yo pueda hablar con ellos. Recuérdense que el ser siempre incómodo en realidad no es incomodar, no es atacar al candidato, sino es que tú hacer preguntas que puedan formular, cuestiones que incomodan a otro sector que es el que está tratando de cooptar estos espacios. Nuevamente les comento, entonces cuento mucho con su apoyo. Recuérdense que yo no vivo de esto de TikTok, yo terminé mi turno de call center y a preparar toda esta armazón. Entonces si ustedes me quieren apoyar, la única forma de apoyarme es compartiendo este contenido, dándole like a todos mis videos, recomendándome y recuérdense que nos acabamos de afiliar también con esta marca de playeritas que se llama Rockstar GT. El link lo pueden encontrar en mi TikTok, lo pueden encontrar en mi Instagram, 10% off en su primera compra, gracias a las personas que estuvieron donando. Y como les digo nuevamente, creo que lo más rescatable de acá que pudimos sacar es que se creó un espacio donde ustedes podían pues enterarse de la información. Siempre está de más, no está de más disculparme con las personas que probablemente tenían una pregunta y no se pudo dar o que no obtuvieron las respuestas que ustedes querían. Las preguntas eran una cantidad inmensa, no tienen idea de la cantidad de mensajes que yo recibí en mi Instagram, que a propósito me pueden ir a seguir allá también porque me sirve bastante también, porque es el lugar donde las marcas trabajan conmigo y pues obviamente mi sueño es poder vivir de la comunicación y ustedes son los que tienen el sueño ahí en las manos. O sea, ustedes tienen ese sueño ahí. Ahorita me pueden ir a apoyar, no les cuesta nada. Nuevamente les comento, gracias a todos por el apoyo. Espero que ustedes vayan a etiquetarme a mí, etiquetar a los candidatos. Yo estoy abierto a entrevistar a cualquiera, hasta las personas que están acá preguntándome por Pineda. Mire, cuando Pineda a mí me desbloquee de TikTok, en TikTok le hacemos a él espacio para que él pueda hablar, aunque se enoje, aunque se moleste, aunque grite, aunque despotreque. Aquí le vamos a dar el espacio a todos los candidatos, pero eso va a depender de usted. Le agradezco un montón a ustedes. Vamos a estar armando también debates para candidatos a diputados. Entonces estamos trabajando junto con Víctor. Si usted no conoce quién es Víctor, puede ir a seguir a Víctor a su TikTok. Yo sé que muchos ya han visto el contenido y con eso estamos nosotros coordinando pues varios debates para diputados. Porque considero que también es importante. Alcaldes y hay otros creadores de contenido tocando estos temas, pero nunca estamos cerrados a la posibilidad. He tenido comunicación ya con 2 candidatos a vicepresidentes que también quieren una entrevista y pues ahora ya estamos manejando ahí la logística para poder hacer este foro, este debate, este conversatorio con otros candidatos que pues si bien no son los favoritos de las élites y los canales de comunicación tradicionales como lo es 7 y 11, pues estamos dando el espacio. Entonces estos espacios dependen de ustedes. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas acá. Estamos a nada de llegar a 700,000 likes, cosa que yo nunca me hubiera imaginado que hubiera pasado en un live. Definitivamente esto lo vamos a recordar todo el tiempo. Y nada, gracias a ustedes por la confianza, por la credibilidad y por el apoyo. Nuevamente me pueden ir a seguir a Instagram como siempre _incómodo. Me pueden mandar mensajes, me pueden platicar. Y pues ahí estamos para ustedes. Que pasen una muy bonita noche. Recuérdense que ustedes importan, ustedes valen, son guapos, los quiero un montón. Y que nada, aquí estamos. Va, pues, feliz noche, los quiero un montón. Váyanse a dormir. Bye, feliz noche.